noches y bienvenidos al Catalagua. Ya lo han visto, mañana a esta misma hora estará con nosotros en el plató Pablo Casado, uno de los vicesecretarios generales del Partido Popular, para hablar de toda la actualidad que tenemos o que estamos viviendo en estos tiempos. Interesantísima entrevista que vamos a tener con Pablo Casado. Eso será mañana. Así que si les parece vamos a hablar del programa de hoy, que creo que también va a ser muy interesante. En primer lugar, estamos muy pendientes, va a estar con nosotros en los próximos minutos Serafín Giraldo, un policía, un portavoz policial, porque todavía a estas horas, a las 10:01 de la noche, sigue reunido el Ministerio del Interior con los representantes policiales para buscar, intentar llegar a un acuerdo, a una fumata blanca en la equiparación salarial, para que los policías y la Guardia Civil de nuestro país cobre por lo menos lo mínimo que los Mossos d'Esquadra o otras policías autonómicas como puede ser la Ertzaintza. Insisto, en este momento todavía están negociando, con lo cual les daremos la noticia de si ha habido fumata blanca o negra en directo. Hablaremos de la encrucijada catalana, que desde luego es complicadísima, pero parece ser que pasado mañana jueves, en ese pleno que ha convocado el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ese que no se dignó a aplaudir al jefe de Estado ni a saludarle, ese que va con los lacitos, ese que, por cierto, es un alcalde independentista que tendrá que dar explicaciones sobre sus cuentas. Pero hablaremos de todo ello. Pues ese, el jueves, ha convocado un pleno para probablemente intentar investir a este señor que ven aquí. Es Jordi Sánchez, diputado electo de Junts per Catalunya, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana. Ha estado durante muchísimos años liderando esta asociación independentista. Fue la que ordenó junto a Jordi Cuixart el asedio de la consejería de la vicepresidenta de la Generalitat de Cataluña el 20 de septiembre, cuando una comitiva judicial fue a investigarla. No dejó salir a la comitiva judicial, tampoco a la representante del juez, que tuvo que salir por el edificio de al lado a través de un teatro, ese que se subió a un coche de la Guardia Civil. En fin, este señor probablemente es el designado por Carles Puigdemont para ser presidente de la Generalitat. Así lo valoraba el delegado del gobierno, Enric Millo, esta posibilidad. Jo crec que la normalitat es recupera a partir del moment en què el president del Parlament de Catalunya fa la seva feina, que no l'ha fet encara. O sigui, el president del Parlament de Catalunya ha de fer la seva feina, que és proposar un debat d'investidura amb un candidat que compleixi amb els requisits legals. Bueno, hablaremos de todo ello, de las posibilidades, porque, atención, lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal dice que si a una persona, cuando el juez de Arena acabe el proceso de instrucción en el Tribunal Supremo, si decide abrir juicio oral contra este señor, contra Jordi Sánchez, quedará inhabilitado temporalmente hasta que haya una sentencia de todo cargo público. Con lo cual, si finalmente es presidente de la Generalitat y le abren juicio oral, a lo mejor será presidente 1, 2, 3 meses como mínimo. Es decir, que sigue el esperpento, porque esto lo hacen adrede, del independentismo. Por cierto, para esperpento me ha llamado mucho la atención. Esta que ven aquí es una cantante que van a ver, famosísima de pop, seguida por millones y millones de personas alrededor del mundo. Va a tener un concierto en Barcelona ha hecho el siguiente cartel propagandístico para su gira y su concierto en Barcelona, con la bandera española, el escudo de la nación. Y el independentismo se le ha echado encima a Katy Perry, que es como si hablamos a día de hoy, bueno, es un ídolo absoluto de masas. Lo verán ustedes, porque es que ni dejan en paz a esta señora. Veremos si finalmente viene, que evidentemente vendrá. No se va a dejar amilanar por 4 ladridos que viertan algunos. Bueno, también vamos a hablar todavía de Pedro Almodóvar. ¿Qué es lo que ocurre con Pedro Almodóvar? Como saben, finalmente el Partido Popular va a votar mañana que sí, que Pedro Almodóvar sea hijo adoptivo de la capital de España, de Madrid, con todo lo que ha hecho Almodóvar contra el Partido Popular. Recuerden que les acusó, ni más ni menos, en el año 2005, de que el PP había intentado dar un golpe de Estado en las elecciones de 2004. Es, sin lugar a dudas, un director de cine de muy buena calidad artística, podrá gustar más o menos sus películas, pero que es el azote de la derecha y del Partido Popular en cada intervención pública que hace, y el PP va y le premia, de alguna manera, votando que sí a que sea hijo adoptivo de la ciudad de Madrid. Desde luego el PP sigue haciéndose perdonar por la izquierda. Vamos a escuchar algún ejemplo de lo que les digo. Todavía tenemos que enterarnos de algo terrorífico, que el partido en el poder, el partido que estaba en el poder, estuvo tramando a las 12 de la noche del sábado. Algo que ojalá se confirme para que todos nos enteremos hasta qué punto estamos viviendo, no en un Estado democrático. Estuvimos a punto, Javier, y espero que alguien lo confirme, de un golpe de Estado por parte del PP.
Bueno, este es Pedro Almodóvar, ¿eh? Hablaremos también de la censura de la izquierda que sigue marcando la agenda de la libertad de expresión, de lo que se puede decir o no, etcétera, etcétera. Bueno, y hablaremos también de los pensionistas. Fíjense en este fantástico titular que hemos querido. El gobierno intenta frenar las manifestaciones de los jubilados. Están saliendo por doquier, en todas las ciudades de nuestro país, los pensionistas. ¿Por qué? Porque dicen que las pensiones de España que no son dignas, que una revalorización del 0,25% no es... En fin, que no tienen ni para cubrir los gastos mínimos y que debería ser acorde por lo menos al IPC. Al Partido Popular, viendo todas las manifestaciones callejeras, ha intentado dar un golpe de efecto y hoy el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, decía que están preparando una rebaja del IRPF, deducciones para los pensionistas. Vean. Y esta es la idea que también llevaremos próximamente a esa ley de impuestos sobre la renta de las personas físicas. Eso es lo que llamaba una deducción de la cuota por edad. Porque, como insisto, es sencillamente reconocer unos costes inherentes a que al tener esa edad tienes también unos costes de dependencia mayores. Saben ustedes que el principal granero de votos del Partido Popular han sido los mayores de 60 años. Los pensionistas parece ser o tienen miedo de que se les puede girar la tortilla. Muchos de ellos están mirando hacia Ciudadanos y de ahí este conejo de la chistera que se ha sacado Cristóbal Montoro. Vamos a hablar de todo ello en el Gato de esta noche. Les presento a la mesa que nos acompaña. Está con nosotros Iván Vélez, a quien ya saludamos. Iván, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Gato. Encantado de estar aquí. Viene usted de tierras lituanas. Tierras frías, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido por ahí? Pues muy bien, he de decir que en la universidad, según me contaron a mí, en la Universidad de Kaunas, el idioma no lituano más demandado es el español. Esto para que tomen nota nuestros gobernantes y nuestra oposición y todo. ¿Por delante del inglés? Eso me dijeron, al menos en la que yo estuve. O sea que es un dato halagador y alentador. A ver si se entera quien se tiene que enterar. Claro que sí, gracias por estar con nosotros. Germán Terz, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar en el Gato. También está en recién llegado de Túnez y nos alegramos. Mariano, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta gira acompañando al presidente? Bien, ha sido una cumbre pues, muy interesante porque hay cosas en comunes con Túnez que merece mucho la pena trabajar, como la lucha contra el terrorismo, la inmigración, es decir, una serie de problemas que tenemos ahí en común y que hay que profundizar en ellos. ¿Has visto al presidente preocupado por lo del Mobile Congress, el desplante al rey, las caceroladas o no? Pues sinceramente no le he visto excesivamente preocupado. Le he visto en todo caso preocupado por seguir trabajando para que se quede en Barcelona, pero no por el desplante en sí mismo al que le ha quitado toda importancia y ha dicho que es un hecho menor y que no hay que seguir con eso, sino trabajando todos juntos para que el Congreso Mundial del Móvil se quede en España. Sí, hoy hemos hablado con uno de los congresistas que decía, hombre, el año pasado había mucha más intranquilidad porque había una huelga de taxistas, que no sé si recordáis, con lo cual hizo, vamos, súper complicado e inaccesible acudir al recinto ferial. Este año sí que es verdad que hay una crisis política de una envergadura brutal, pero que no está siendo tan incómodo para los congresistas acudir a la feria. Bueno, hablaremos de todo ello. Gracias, Mariano. También está con nosotros Miguel Durán, abogado. Buenas noches. Buenas noches, don Gonzalo. ¿Cómo está usted? Pues recién pelado. Quiero decir que me acaban de cortar el pelo. Tengo un peluquero amigo. ¿Y cómo sabe, por ejemplo, que no le han dejado una cresta o que no le han rapado un lado y otro no? Porque, claro, a ver, porque yo, primero que normalmente cuando acaban la faena me toco. Y después, por si acaso se me ha pasado algo por encima, me miro al espejo y allí contemplo mi figura como queda. Muy bien, claro que sí. Ya le digo yo que le ha quedado muy bien. Pero está bien. Francamente. La barbita se ve razonablemente también. bien cortada. Sí. No tanto como la de Julio Guenar, a quien ya saludamos también. Julio, buenas noches. Constipadas noches, Gonzalo. ¿Sí? ¿Te encuentras mal? Bueno, me podría encontrar mejor. Sí. Bueno, pues oye, gracias por venir, que entiendo que no estás en tus mejores condiciones, pero se agradece... Si digo alguna tontada, me la disculpáis. Sí, es el ibuprofeno. No tomes vino entonces hoy. No, creo que no. Mejor no mezclemos. Bueno, gracias a los 5 por estar con nosotros. ¿Cómo pueden participar en el programa? Ya lo saben, enviando sus WhatsApps al 670-03-45-43. Nos envían preguntas, críticas, comentarios, sugerencias y los iremos leyendo y proyectando en la pantalla. También pueden interactuar a través de Twitter, en nuestra cuenta @gato_directo o en nuestro canal de YouTube, Intereconomía Tuve, donde pueden ver el programa, pueden comentarlo o si no mañana ver los mejores momentos del mismo o el Gato en su integridad. Por cierto, ya que tenemos a Miguel Durán con nosotros, me gustaría hablar con él de algunos aspectos que creo que son interesantes, también de actualidad. Señor Durán, en su despacho llevan algunos temas que preocupan a muchísimos ciudadanos. ¿Cómo está
las reivindicaciones de las cláusulas suelo, en las hipotecas multidivisa, en los gastos de constitución de la hipoteca, porque es algo que digamos que hace un tiempo cogió mucha envergadura, pero ahora no se habla tanto, pero siguen y siguen las demandas. Yo creo que no se habla tanto porque en el fondo la gente se ha acostumbrado a que efectivamente eso va siguiendo su curso. Pero pues, debo decir que en relación a las cláusulas suelo, el asunto está tan claro y está tan consolidado desde el punto de vista jurisprudencial que incluso algunos bancos que eran muy reticentes, muy renuentes al principio a pactar con los clientes, ahora les están llamando con todas las prisas del mundo para conseguir pactos. En esos pactos lo que les proponen por regla general es llegar a acuerdo extrajudicial, pero eliminando o bien intereses o rebajando la cantidad que tienen que devolver. Mi consejo a las personas afectadas es que, salvo que tengan verdadera premura por una necesidad económica imperiosa, no lleguen a esos acuerdos, porque los jueces le van a dar la razón al 100% y porque además la recuperación del dinero para meterlo en el banco es una tontería. Lo es porque el interés legal está en el 3% y porque ese dinero metido en el banco, repito, salvo que a alguien le haga mucha falta, sí, pues le va a dar un 0,10, un 0,20%. Quiero decir que es un negocio, en este caso, malo. Con lo cual, quien se lo pueda permitir, Miguel, es mejor que agote la vía judicial para recuperar ese dinero que no pájaro en mano. Absolutamente, absolutamente. Porque ya digo que la actuación jurisdiccional es absolutamente unánime en materia de cláusula suelo. No ocurre lo mismo en lo que se refiere a las famosas escrituras referenciadas al IRPH, es decir, al índice de lo que era el reglamento de hipotecas que han utilizado algunas entidades bancarias. Ahí hay alguna diferencia, pero por fortuna también incluso se están planteando por parte de jueces españoles cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque si bien es verdad que hubo una sentencia del Tribunal Supremo que parecía cegar la vía a estas reclamaciones del IRPH, ahora esa vía se ha vuelto a reabrir, por así decirlo. En cuanto a los gastos de constitución de hipotecas, también está siendo absolutamente unánime las audiencias provinciales y los juzgados en cuanto a considerar que los gastos de gestoría, de tasación, de registro, de notaría, sí que son recuperables. ¿Pese a estar firmado por el cliente? Sí. No, si está firmado por el cliente, aunque esté firmado por el cliente, si no hubo la suficiente información, y nunca hubo la suficiente información, los jueces están fallando absolutamente a favor del consumidor. El único capítulo que ahí se está discutiendo es, que no es todavía una cuestión, digamos, consolidada, porque hay sentencias un poco contradictorias del Tribunal Supremo, es el tema del impuesto de actos jurídicos documentados. Sí que es verdad que hay audiencias provinciales que se están pronunciando muy a favor de que esos gastos también se contemplen dentro del paquete que se le tiene que devolver a la gente, y alguna otra que no. Estamos a la espera de una sentencia que marque doctrina por parte del Tribunal Supremo. Bueno, y someramente, Miguel, del Banco Popular, ¿cómo están las reivindicaciones de tanta gente que perdió pues gran parte de sus ahorros o del dinero que tenía invertido con esa compra, esa venta por €1 al Santander? Nosotros estamos a la perspectiva de que a través de la Audiencia Nacional finalmente acabe teniendo que desvelarse el informe del OIT que la Junta Única de Resolución Europea quiere seguir censurando. Eso por una parte. Por otra, las demandas de orden civil, nosotros en nuestro despacho las tenemos ya bastantes de ellas hechas y presentadas. Todavía alguna no está proveída, pero bueno, dentro del cúmulo de clientes que nosotros ya pasamos de unos 1000 que tenemos de afectados por el Banco Popular, pues por una parte el tema penal sigue su curso, es verdad que lento, y los temas civiles yo creo que van a empezar a caer sentencias no tardando mucho, haciendo que la gente, sobre todo los bonistas y los que fueron a las ampliaciones de 2012 y 2016, recuperen su dinero. Y bueno, pues ahí estamos. También debo decir que estamos contentos porque nuestro despacho es el primero que ha conseguido en España ya 3 sentencias favorables en el tema de la empresa Abengoa. Abengoa, sí.
que yo creo que la gente quizá está un poco amilanada pensando que el procedimiento concursal que se siguió en Sevilla cortocircuita su capacidad de recuperación de ese dinero, pero yo animo, que ya digo que tenemos 3 sentencias que obviamente no son del Supremo aún, pero que marcan ya unos precedentes judiciales apreciables, en el sentido de que se puede demandar a las entidades que comercializaron las acciones y los bonos de Abengoa, y nosotros estamos ganando ya sentencias en ese sentido, ¿no? Pues ya lo saben, Durán y Durán Abogados, ahí tienen la página web, el teléfono, donde, si les ha parecido interesante lo que nos ha dicho Miguel Durán, pueden llamar al 983 2020. 3020, disculpe, ya la vista a estas horas estoy como Julio casi. La mía 983 3020, efectivamente. Durán y Durán. La mía ha funcionado, la vista mía ha funcionado en este caso. Durán y Durán Abogados.com. Por cierto, gracias Miguel, hoy tenemos este fantástico vino, es lo último que nos queda para la presentación, un Abadía Real de roble, 3 meses en barrica, del año 2015, es de la denominación de origen Ribera del Duero, de las bodegas Abadía Real. Este vino, como saben, lo pueden encontrar en las secciones especializadas de supermercados Lidl. Vean. Muy buenas noches a todos. Somos Rocío García Francoy y Andrea Cerezo, y vamos a estar como cada día presentando la bodega del gato. Hoy vamos a hablaros de Abadía Real Roble 2015, perteneciente a la denominación de origen Ribera del Duero. Es un vino que se elabora en Peñafiel, y recordemos que dentro de esta denominación de origen se consideran vinos tintos robles aquellos que han estado en barrica al menos 6 meses, o hasta 6 meses, creo que es hasta 6 meses. Sí, en nuestro caso este vino elaborado con 100% la variedad de uva de tinta del país, que bueno, ya sabemos que en esta zona es como llaman a la uva tempranillo. Y bueno, el vino ha estado 3 meses en barrica, así que... Sí, en barricas de roble americano. De roble americano, correcto. Y bueno, ya que hemos hablado de roble, sí, si quieres vamos a recordar un poquito de la clasificación de los vinos en... Cada denominación de origen es un mundo, entonces cada uno tiene sus meses obligados para que sea roble crianza o reservas más. Por ejemplo, en Rioja no se permite la clasificación como roble. En Ribera del Duero, ya hemos hablado del roble, pues para ser crianza el vino tiene que pasar al menos 12 meses en barrica, más 12 meses más en botella. En la botella. Antes de salir de la bodega. ¿Y el reserva? Y el reserva tiene que estar 12 meses en crianza, en la barrica, y luego unos 24 meses en la botella. Influye muchísimo el tiempo que pasa redondeándose en botella. Sí, crianza oxidativa, crianza reductiva. Reductiva. Nada. Que le va a dar el vino el toque final. A ver qué tal está este vino, Andrea. Bueno, pues nada, tiene un color muy de tempranillo, la verdad. Sí. Tiene una capa bastante, bueno, media... Intermedia, sí, para ser Ribera del Duero, que normalmente tienen bastante capa, pues esta es más intermedia. Muy brillantito. Color granate, total. Es joven, pero no es tan violáceo. Vamos, no, yo al menos ya va perdiendo, no lo veo, ya va pasando al siguiente nivel de color. Sí, como un poco. Y nariz tiene una intensidad media, bastante equilibrado entre los aromas que le aporta la barrica y los aromas que tiene la fruta. Me huele un poco a especias, no sé si a ti te tiene notas ligeras especiadas, pimienta negra, algo de regaliz quizás. Y un poquito de fruta. La fruta cuesta un poco más encontrarla, pero ahí está, ahí está. En boca es muy fresco. Me gusta porque la verdad es que tiene buena acidez. ¿Tú qué opinas? Muy bueno. Sí, ¿no? Yo creo que está bastante frescura, bastante fresco. Va a evolucionar bien en barrica. Sí, no, porque además con yo creo que la fruta y una buena acidez es una Pero bueno, Andrea, bastante... nos tenemos que marchar ya. Bueno. Antes de nada, recordemos el vino que hemos catado esta noche, que se trata de Abadía Real Roble 2015 de la denominación de origen Ribera del Duero. Y este vino pueden encontrarlo en las secciones especializadas de bodega en el supermercado Lidl. Y nada, no olvidéis que el vino con moderación es salud, placer y cultura. Muy viejo no Bueno, era, ¿no? ¿qué tal este vino? ¿Lo habéis probado? Por este lado de la mesa. Muy rico, como siempre. Rico, bueno. Mariano, ¿te ha gustado? Sí, bueno, apetecible. Germán, Miguel, ¿qué os ha parecido el vino? ¿Lo habéis probado? ¿Habéis tenido ocasión? Yo hoy no puedo, que estoy con antibióticos. Ahí va. Hoy es prescripción facultativa que me impide... Bien. Pero bueno, tiene buen color, ¿eh? O sea, Bien, no vaya a empezar aquello a ser un combinado letal para tu... Sí. Bueno, señores, ¿qué hacemos? Lo catamos en la pausa de publicidad y regresamos. Por cierto, ya está con nosotros Serafín Giraldo, policía, portavoz policial, con quien hablaremos de esa reunión
que se está llevando todavía en estos momentos a las 10:20 de la noche entre los representantes policiales, los sindicatos y el Ministerio de Interior. A ver si hay fumata blanca esa equiparación salarial hasta ahora. ...10:22 de la noche. Aquí seguimos en directo en el Catálogo y saludamos ya a Serafín Giraldo, que es el portavoz de la Unión Federal de Policía. Señor Giraldo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, en estos momentos, ya ¿cuántas horas de negociación llegamos? Parece ser que todavía están en el Ministerio de Interior sus compañeros de sindicato y otros tantos negociando esa equiparación. En estos momentos llevamos unas 5 horas más o menos, porque entraron sobre las 5:30 de la tarde y allí siguen. Tengo información, ahora mismo se la acabo de pedir, precisamente para dar ahora el primer directo, y me han dicho que todavía no se ha llegado a un acuerdo, que se está negociando ese acuerdo. Bien, es verdad que han sido ellos, en este caso, la Secretaría de Estado de Seguridad, la que nos ha convocado para tratar de acercar las posiciones, dado que la semana pasada habían prometido en público además una cantidad para tratar de equipararnos los salarios a los Mossos de Escuadra, y llegaron ofreciendo un tercio. Nos levantamos de la negociación y ahora han sido ellos, ha sido la Secretaría de Estado de Seguridad, ha sido el Ministerio de Interior quien nos ha pedido esta nueva reunión. ¿Qué ha cambiado de la semana pasada ahora? Porque la semana pasada, cuando se rompieron esas negociaciones, todo pintaba bastante negro. Ustedes fueron muy duros, emitieron un comunicado durísimo contra el Ministerio de Interior, diciendo que les habían mentido, diciendo que se habían sentido utilizados. ¿Qué ha cambiado para retomar esas negociaciones? A ver, la semana pasada el Ministerio del Interior sacó pecho, y sacó mucho pecho, diciendo que efectivamente, además lo dijo en público, con una nota pública, está al alcance de todos, que iban a lograr la equiparación, que nos iban a dar esa equiparación salarial. Se le presentó un informe en el cual eran necesarios más o menos durante los próximos 3 años 1.500 millones de euros para conseguir, en 3 años, para conseguir esa equiparación salarial, y llegaron con un tercio. ¿Qué ha cambiado? Pues hombre, espero que haya cambiado los 2 tercios que falten, porque si no nos vamos a levantar, eso es más que evidente. Y la negociación sigue, son 5 horas las que llevan negociando, hay muchos flecos, eso sí que tengo que reconocerlo y decirlo públicamente, no es fácil, no se trata de llegar y firmar un acuerdo por ese dinero, hay muchos flecos. No solo se trata de... porque en principio sí, parece hay una cantidad que diferencia entre un Mosso de Escuadra, un Policía Nacional y un Guardia Civil, pero bueno, hay muchos flecos que concretar y supongo que se estarán debatiendo, eso espero, confío y deseo que se estén debatiendo esos flecos, pero no la cantidad que prometieron eso. Si le parece, hemos preparado una serie de infografías que me gustaría ver con usted acerca de cuál es esa brecha salarial con cifras y luego cuáles son las tareas exactas, las labores que hacen tanto policías como guardias civiles y en comparación con los Mossos de Escuadra. Ahí tenemos algunos datos, a ver qué nos puede comentar un guardia civil, policía, de media, porque sí, evidentemente ahí hay complementos, hay, bueno, en fin, pero de media, y es complicado sacarla, pero nos ha salido unos 1.600, 1.700 euros al mes, mientras que la policía, insisto, autonómica catalana, tiene de media esos 2.200, 600 euros más al mes. ¿Esto es así? Sí, más o menos 600 euros brutos al mes. Hemos hecho los cálculos por lo que cobra un policía nacional, escala básica, y lo que cobra un Mosso de Escuadra también de escala básica a final de año, y sale esa diferencia. Si al final dividimos entre 12 meses sale más o menos 600 euros bruto. Es una diferencia abismal, es una diferencia tremenda para 2 cuerpos que en principio se encargan de la seguridad, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la seguridad del Estado, y el Mosso de Escuadra de una comunidad autónoma. La diferencia es tremenda y además significativa y llamativa. Podemos decir entonces que los Mossos de Escuadra ahí en equiparación de competencias y qué es lo que hacen, por ejemplo, en Cataluña, los Mossos llevan la protección de personas, de edificios, vigilancia, las dependencias evidentemente de la comunidad autónoma, y la policía y la Guardia Civil de aduana, las fronteras, los puertos y los DNIs, ¿no? Sí, eso está especificado en la ley orgánica. Vamos a ver, los Mossos de Escuadra los podemos considerar una policía integral. Yo no tengo inconveniente en decir que efectivamente son una policía integral que se encarga no solo de la seguridad ciudadana, sino también de la investigación, que se encarga de labores de terrorismo. Es una policía integral, pero es que el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil también. Y allí, en Cataluña, en este momento, pues realizan en colaboración con Mossos de Escuadra, en ayuda, en auxilio de Mossos de Escuadra, diversas funciones. Y en el resto de España,
pues hombre, realizan prácticamente toda la seguridad, eso es evidente. Y la Policía Nacional conserva en Cataluña pues algunas funciones de carácter exclusivo, como puede ser la gestión del DNI y otras compartidas con los Mossos d'Esquadra, como puede ser la investigación o la prevención antiterrorista. La Guardia Civil le pasa lo mismo, tiene efectivamente funciones de aduanas, funciones en fronteras y funciones en puertos y funciones, faltan ahí las armas. Con lo cual, las competencias son muy parecidas, teniendo en cuenta que la Policía Nacional tiene ámbito efectivamente nacional y la Guardia Civil también. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa de publicidad. Enseguida, por cierto, hoy en el Tribunal Supremo han declarado varios Mossos d'Esquadra como testigos. Eso sí, ya han dejado importantes revelaciones sobre lo que ocurrió en septiembre, en octubre del pasado 2017, en ese golpe de Estado, en ese referéndum ilegal, que también quiero que comentemos con Serafín Giraldo, porque estuvo muy atento de lo que ocurría y de esa cooperación policial, y abriremos el debate a la mesa. Hasta ahora. No, cuidado. 10:30 de la noche, aquí seguimos en el Cataragua, acompañados de Serafín Giraldo, hablando de lo que está ocurriendo. Vámonos hasta el Tribunal Supremo, porque hay mandos de los Mossos d'Esquadra que intervinieron por el asedio a la Consejería, entre otras cosas que les hemos contado antes, de Economía, han declarado ante el juez Llarena. 3 mandos de los Mossos, 2 de los cuales, es importante, intervinieron en el asedio a la Consejería, estuvieron ahí presentes, tuvieron que lidiar con los manifestantes, con las hordas de personas que estuvieron ahí en los aledaños de esta consejería durante horas y horas y horas y que no dejaban salir a la comitiva judicial. Vean qué es lo que han dicho, porque es muy relevante para entender qué es lo que ocurrió. Ningún Mossu había dicho lo que hoy han revelado. El primero en declarar ha sido el jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, Manuel Castelví del Peral. Ha sido la declaración más larga. Ha dicho que lo único que hicieron antes del 1 de octubre fue la recogida de actas y requerimientos en los colegios por parte de los Mossos. La cuestión aquí es que la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 27 de septiembre establece que se tiene que impedir la utilización de locales y edificios públicos como puntos de votación. Sobre eso, Castelví reconoce que no hicieron nada, que recogieron las actas, pero que no impidieron la utilización de esos edificios públicos. Conectado con esto, al final ha reconocido que el operativo de Mossos era insuficiente porque se pudo votar en muchos colegios. Se movilizaron tan solo 7.500 efectivos sobre un total de 17.000 Mossos. El siguiente en declarar ha sido el sargento, del que tan solo conocemos su número y que pertenece al área de mediación. Él estaba presente el 20 de septiembre en los registros de la Consejería de Economía. Ha reconocido que no era seguro estar en las puertas ese día y que intentaron resolver lo mejor posible el conflicto como mediadores, pero que no fue posible. Finalmente ha asegurado que sobre las 2-3 de la mañana ya sí que hubo actos violentos, pero que hasta esa hora nada. Entonces, todos los daños que recibieron los coches de la Guardia Civil, los pinchazos, las pegatinas, la rotura de cristales, ¿eso no fue violencia? Y por último, ha cerrado la ronda de declaraciones el inspector del mismo área, del de mediación. Ha dicho que confirma que la gente que había reunido a las puertas era gente de ANC. Reconoce que la Guardia Civil les transmitió la preocupación por si la cantidad de gente que había pudiera tener acceso a las armas que habían en los vehículos de la Policía y Guardia Civil. Finalmente, como más destacable, el inspector reconoce que en la búsqueda de una salida para la funcionaria era más seguro salir por el balcón de la segunda planta de la Consejería y acceder al teatro que salir por la puerta principal. Han habido contradicciones, temas sin aclarar, sin justificar, pero lo que sí han habido han sido reconocimientos de errores que hasta ahora no habíamos escuchado en bocas de Mossos. Bueno, señor Giraldo, desde un punto de vista operativo, ¿cómo valora usted como policía el asedio del 20 de septiembre a esta Consejería de Economía, la de la Vicepresidencia de la Generalitat de Cataluña, que acabó como acabó, durante horas, esa comitiva judicial que no podía salir, los coches de la Guardia Civil absolutamente destrozados? ¿Cómo lo valora? Puedo hablar solo desde un punto de vista operativo, sin entrar en política, sencillamente a nivel policial, operativo. A mí me resulta inexplicable, no lógico, o sea, no obedece a ninguna lógica. Vamos a ver, voy a explicar y se va a entender perfectamente. Existe una comisión judicial que se hallaba retenida dentro de un edificio, es igual, cualquiera. En este caso era un edificio público. Pues bien, eso en Madrid no va a pasar ni va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque en Moratalaz están las unidades antidisturbios que están en retén. ¿Para qué? Para que en cualquier situación que se dé, como esta,
acudan de forma inmediata, de forma rauda y veloz, y acaben con ese problema. Aunque haya 20.000 tíos ahí manifestándose. Es igual. Es que con 600 unidades antidisturbios que tienen ellos precisamente en Barcelona, con la mitad hubiera sobrado para resolver eso en 2 horas. ¿Ah, sí? Estoy segurísimo. Vamos, es que no cabe en cabeza ninguna. Es que es inexplicable. O sea, lo digo además así al público, que 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 4.000 personas puedan tener retenido dentro de una ciudad como Barcelona a una comisión judicial. O sea, es increíble. Si la policía no tiene respuesta para eso de forma inmediata, desde luego algo está fallando en esa policía, a nivel operativo. Vuelvo a repetir, aquí en Madrid esa situación es imposible que se dé. Ahora mismo, si se sucede una situación parecida, las unidades que hay en Moratalaz, retén en Moratalaz de unidades antidisturbios, tardarían media hora en llegar a ese sitio y salvar a esas personas que se hayan detenidas ilegalmente. O sea, es que esto es más que evidente. Yo no entiendo por qué hay 600 arros, 600 brime, que son las unidades antidisturbios a disposición, en este caso del jefe de los Mossos de Escuadra, a su disposición para acabar con esta situación, con este delito que se estaba realizando en ese momento. Dice usted que el dispositivo no obedece a ninguna lógica. No. ¿O sí? Que es la lógica de permitir todo lo que ocurrió en ese momento y que se permitiese ese aquelarre ahí de 20.000 personas, impidiendo que saliese la comitiva judicial, con lo cual fue intencionado. Es que en política no quiero entrar, pero desde luego la pregunta del juez es sencilla. Mire usted, señor jefe de los Mossos de Escuadra, tampoco voy a decir el nombre, ¿por qué no liberó a una comisión judicial de un edificio? ¿No tiene usted operativo suficiente para efectuar esa liberación, para quitar de allí a 4.000 personas? Vuelvo a repetir, si una policía no es capaz de quitar a 4.000 personas delante de un edificio, señores, algo está pasando en esa policía. Bueno, y del 1 de octubre también le quiero preguntar las declaraciones importantes que ha hecho el jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos, diciendo que efectivamente de los 17.000 efectivos que tienen los Mossos, solo pusieron a trabajar ese día 7.500, con lo cual absolutamente insuficiente para evitar que se celebrase ese referéndum, y luego que no cumplieron la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que decía claramente, y cito textualmente, que se tenía que impedir la utilización de locales y edificios públicos. Han reconocido que no hicieron nada, que recogieron las actas, pero que no impidieron la utilización de esos centros electorales. Pues otra cosa parecida. Blanco y en botella. Otra cosa parecida. El señor Pérez de los Cobos, que era el coordinador, ejecutó un plan de acción para el día 1 de octubre obedeciendo órdenes judiciales. Una orden judicial, hay un plan de acción para ejecutar, cumplir esa orden judicial. La policía no actúa sin órdenes judiciales, eso es más que evidente. El señor Pérez de los Cobos pudo acertar, podemos tener opiniones. Esto es como los equipos de fútbol de la selección española, cada uno tenemos el nuestro. Él ideó un plan de acción. Cuando ideas un plan de acción en el cual está la Policía Nacional, están los Mossos de Escuadra y está la Guardia Civil, lo único que pides es a esos 3 cuerpos que actúan de forma conjunta es lealtad. Lealtad y confianza. El plan de acción del señor Pérez de los Cobos pasaba porque a las 6 horas de la mañana los Mossos entraran en los colegios electorales y una vez dentro, si tenían algún tipo de problema, la Guardia Civil, la Policía Nacional acudiera en su ayuda. El plan es sencillo, es más fácil estar dentro y evitar que las personas entren que entrar tú cuando las personas están dentro. Es que es de sentido común, no hace falta ser policía operativo para ello. ¿Qué pasó? Que a las 6 horas de la mañana los colegios abrieron y estaban abiertos. Y cuando llegó la Policía Nacional y la Guardia Civil, pues se encontraron con ese tumulto de personas y no tuvieron más remedio que quitarlas para cumplir esa orden judicial. A mí que no me hablen de violencia. Y sobre todo quiero dejar una cosa bien clara. Los Mossos no tienen culpa ninguna. O sea, los Mossos son para mí compañeros. Y no digo más, pero lo que sí tengo que decir es que se utilizaron, desde mi punto de vista, políticamente, tanto en el 1 de octubre como en el asedio a la Consellería. No estoy culpabilizando a los Mossos, sino a la dirección de los Mossos, que es ahora quien está respondiendo ante el tribunal. ¿Alguna reflexión al respecto de lo que... Iván? No, pues, yo simplemente voy a ir directo al asunto, ¿no? Porque tenemos poco tiempo. Es que yo lo que no puedo entender todavía es por qué razones tiene que haber policías regionales. ¿Qué sentido tiene? Y lo tiene, efectivamente, pues esta estructura
balcanizante que padece la nación y que produce estos efectos. Este cuerpo policial, no estoy acusando por supuesto a todos los miembros del cuerpo, pues sabemos que se ha constituido una especie de ejército de separatismo, como estamos viendo todos los días según vemos en las manifestaciones. Es un cuerpo además que ha adquirido en algunos momentos perfiles paramilitares con aquel intento de compra de fusiles largos y de un armamento que en absoluto va orientado a las labores que se le suponen a este grupo. En definitiva, yo creo que aquí vemos uno más de los efectos de la famosa España autonómica que tantas alabanzas se lleva por parte de quienes viven de ella. Pero vamos, los que estamos absolutamente en contra de la desigualdad entre españoles, pues no entendemos por qué tiene que haber cuerpos policiales regionalistas o folclóricos o como quiera que se le llame. Yo creo que habría que disolverlos directamente. Hombre, desde luego hay que reflexionar muy seriamente por lo que ha pasado y para que no puedan repetirse los hechos que ha habido, pero yo desde luego lo que creo es que ahora hay que delimitar las responsabilidades y yo creo que ha quedado claro. Serafín ha sido muy discreto en esto de no meterse en política, como dice, pero vamos, ha quedado claro que hubo violencia, ha habido repetidas veces violencia, hemos estado hartos de ver en esos días del verano, otoño, las agresiones sistemáticas a la policía y a la Guardia Civil, hemos visto perseguir a policías, a pedradas en diversas localidades, o sea que las agresiones que hemos visto, toleradas todas ellas por los mozos, cuando no, como partícipes, como fueron en el bloqueo masivo cuando se paralizó Cataluña en la última huelga esa convocada por Carles Sastre y toda esta patulea de gente, pues vimos que los mozos participaron activamente. Si realmente no están los mozos para proteger a los que estaban bloqueando las autopistas, los camioneros en muchos casos y otros automovilistas hubieran abierto las vías y hubieran impuesto, digamos, el derecho de los españoles a circular por las carreteras, que se violó de esa forma por parte, como digo, de los mozos, y solo con la ayuda de los mozos se pudo paralizar Cataluña aquel día. Yo creo que en ese sentido hay precedentes muy graves en estas actuaciones, y yo creo que desde luego en este momento lo que hace falta, y lo hemos visto otra vez ahora con la visita al rey, lo que hace falta es que nos dejemos de esta especie de 155 light que no nos lleva a ningún sitio y que realmente se cree una situación para restablecer la legalidad en general en Cataluña, que va mucho más allá, que va en el cierre de los medios golpistas, etcétera, etcétera, es decir, va mucho más allá de lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Más opiniones, Mariano, Julio? Sí, es verdad que lo que hemos visto, que hemos recordado lo que pasó en la Consejería de Economía y después en el 1 de octubre, tiene una explicación. No es que no sea inexplicable, es que tiene una explicación, y la explicación es política. Es decir, no puede haber otro tipo de motivación ni de explicación después de ver y de saber todo lo que ocurrió en esas jornadas en Cataluña. Yo creo que todos hemos podido ver cómo funcionan los Mossos, todos hemos podido comprobar también lo que significa que una policía esté en manos de políticos que lo usan para intereses ilegales. Lo hemos visto claramente, lo que ocurrió tanto en la Consejería, en ese asedio, como en el 1 de octubre, y también hemos comprobado todos durante los últimos meses que el 155 se ha quedado corto. Es decir, yo creo que tenía que haber ido mucho más allá en distintas áreas. Una de ellas, uno de los ámbitos donde yo creo que se ha quedado corto, es en la actuación sobre los Mossos. Y en todo caso, si no se puede hacer a través del 155, porque es verdad que el 155 tiene sus límites legales también, yo creo que los partidos nacionales, el Congreso de los Diputados, el Parlamento Nacional debería ponerse manos a la obra ya para empezar a cambiar las cosas. Es complicado porque desde luego la izquierda no se lo va a poner nada fácil al centro derecha, al Partido Popular, a Ciudadanos, que serían seguramente los más proclives. Pero yo creo que una policía autonómica como la de los Mossos, después de ver cómo ha actuado en estos últimos meses, debería tener un control superior, no solamente autonómico, sino un control del Estado, es decir, que pudiera intervenir en un momento clave como ha sido para España, para la historia de España y para la situación política española. Yo creo que ha faltado eso, una intervención del Estado, y debería hacerse una reforma para que se pudiera hacer de manera inmediata. Julio, Miguel. A ver, aquí hay una cosa que damos muchas veces por supuesta, ¿no? Y es que como las competencias en un momento dado se han delegado y las tienen las comunidades autónomas, transferido, ¿no? Transferido, quedan en una especie de
situación de que no se pueden tocar, ¿no? Son intocables. Ya les hemos dado la competencia en tema de seguridad a Cataluña y ya tienen la policía autonómica y ya no la tocamos. Nos planteamos otro tipo de situaciones, pero ya no la tocamos. Vamos a ver, todo lo que se da, cuando no funciona, es susceptible de volvérselo a quitar. Entonces, si realmente nos estamos dando cuenta por las declaraciones que están realizando ahora mismo en el juzgado, porque es la primera vez que hacen ese tipo de declaraciones, que teniendo la capacidad de poder actuar, que teniendo la capacidad de poder evitar este tipo de situaciones que se dieron en los 2 días, de poder haber liberado a esta comisión judicial, de poder haber actuado como correspondía, como comentaba antes Serafín Giraldo. Vamos a ver, si tenían la posibilidad y no lo hicieron, obviamente la respuesta que nos queda es que había una intencionalidad por su parte que era no actuar, porque yo no me creo que una policía autonómica que cobra más y tiene unas funciones aseguradas en un momento dado vaya a decidir no querer actuar. Es una dejación de funciones que se la puede estar jugando claramente. Entonces, aquí hay una intencionalidad, hay unos mandos que les dijeron, oye, no os convocamos, oye, no vamos a acatar este tipo de órdenes. La solución es sencilla, más allá del 155, replanteémonos si es necesaria o no la existencia de los Mossos d'Esquadra y que esos policías pasen a formar parte de la Policía Nacional. Es decir, que haya una transferencia, esa gente ha aprobado una oposición y pasen a formar parte de la Policía Nacional y sea la Policía Nacional con sus inspectores y sus cuadros los que decidan cómo tienen que actuar. Ahí no hay otra cosa. Y respecto al tema salarial, solo una cuestión y una reflexión. Es decir, cuando se hablan de números, es bastante probable, y eso lo tendréis vosotros estudiado, que cuando se habla de los números en total nos olvidemos de que muchas veces los sueldos de vosotros como funcionarios están divididos en sueldos bases, complementos, etcétera. El Gobierno puede intentar que parte de este arreglo vaya por la vía de los complementos y os dejen la base igual de baja y igual de fastidiada que la tenéis actualmente, lo cual os está fastidiando a futuro con el tema de las pensiones. Por eso la negociación está siendo tan dura y tan larga. Miguel. Yo brevemente, yo quisiera recordar, porque creo que lo podemos tener presente, que cuando quien era entonces consejero de Interior, el señor Forn, hoy en prisión, hablaba en junio, julio del año pasado del papel de los Mossos, siempre decía de una manera absolutamente ambigua, pero que todos entendíamos a qué se refería, que los Mossos estaban para cumplir la ley y añadía, en un país como el nuestro, si lo que se quiere es votar, los Mossos tienen que estar para preservar el derecho de votar. Bueno, cuando se estaba diciendo eso, yo creo que, con todos mis respetos al Ministerio de Interior y al operativo que allí se planteó en Cataluña, en previsión o en prevención de que pudiera darse lo que luego finalmente se dio, todos sabíamos, yo no tengo experiencia en operativos policiales, Serafín, pero todos sabíamos que lo que se iba a producir es lo que al final se produjo. Yo creo que ahí se pecó, pues no sé si de bisoñez, es difícil decirlo en profesionales que tienen acreditada una trayectoria. Pero yo ni siquiera pienso que hubiera un exceso de confianza. Y la confianza, como tú has dicho, es imprescindible entre cuerpos policiales, ¿no? Yo creo que ahí lo que faltó fue energía. Energía para haberle dicho a Puigdemont, por ejemplo, en aquella reunión en la que acudió el señor Pérez de los Cobos, quizá quien tenía que haber acudido ahí hubiera sido el ministro de Interior para haberle dicho, mire señor Puigdemont, que sepa que esto no va a salir gratis. Es decir, si los Mossos d'Esquadra, además haberlo hecho públicamente, si los Mossos d'Esquadra no cumplen con el deber que tienen, nosotros vamos a tomar medidas absolutamente drásticas. Aquí se han apuntado algunas. Y me da igual que lo permita el 155 o que no. Si el señor Rajoy hubiera sido lo suficientemente valiente, y hablo en términos políticos, en esos temas, probablemente las cosas no habrían pasado como sucedieron. Y volviendo a tu libro, que es de lo que has venido a hablar, yo creo simplemente alentaros para que no decaigáis, recordarle a la gente que fuisteis capaces de juntarnos el día 27 de enero en Barcelona a 160.000 personas, que Albert Rivera, a pocos metros de mí, 2 o 3 metros de mí, en la Plaza Cataluña, en su discurso de cierre, el discurso de cierre político, ¿no? Porque luego intervino el presidente de Jusapol, lo que dijo es que no habría presupuestos si no se daba una respuesta adecuada a vuestra reivindicación. Allí yo compartí 3 horas con muchos policías,
con muchos guardias civiles, gente que vino de toda España y muchos catalanes que estábamos apoyándoos a vuestra reivindicación. No dejéis pasar esta oportunidad, no dejéis que os chuleen desde el Ministerio de Interior, lo digo con toda claridad, porque esta oportunidad, las ocasiones las pintan calvas. Eso también es verdad. Y como la perdáis... Por cierto, Serafín, ¿alguna novedad? ¿Que estás en contacto con tus compañeros dentro del Ministerio? Pues si me das 10 segundos... Sí, en tiempo real. 10 segundos en tiempo real, como tú dices, te lo digo ahora mismo. Tiene una contraseña un poco larga del móvil, es policía, toda seguridad es poca. No, todavía nada, ¿eh? No, sin novedad. Mira, están escribiendo ahora, mira. Ahora mismo... Pues a ver qué nos dicen. Bueno, Serafín, por ir concluyendo, ¿ha mejorado algo, tú crees, desde la aplicación del 155, las actuaciones de los Mossos? ¿Qué es lo que te llega? De alguna manera lo que ha quedado en evidencia la utilización política de este cuerpo policial. Y no quiero criminalizar a todos los Mossos, faltaría más. Para mí es un cuerpo eficaz y además lo está demostrando últimamente con las últimas investigaciones que está realizando. Lo que pasa es que desde mi punto de vista está o estuvo siendo utilizado políticamente. De hecho, ahora mismo ante la justicia no responden los Mossos, sí que responde el director de los Mossos y hay 7 juzgados investigando la actuación de los Mossos. El día 1 de octubre vamos a ver en qué queda esto. No quiero criminalizar a todo el cuerpo de los Mossos. Y una segunda opinión. Yo ahora mismo si hago alguna consigna política, algún tipo de actitud política, aquí en público o en mi Facebook o en mi Twitter, rápidamente el régimen disciplinario se pondría en contacto conmigo y me daría un buen rapapolvos. No está pasando eso en los Mossos de Escuadra y eso es una lástima también. Hay garbanzos negros dentro de ese cuerpo que están enturbiando el buen cuerpo policial que son los Mossos de Escuadra y quizás, vuelvo a repetir, que hay políticos dirigiendo un cuerpo policial y ese es el problema real de los Mossos. Queda clarísimo. Serafín Giraldo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Si hay alguna novedad, pues sí, nos pides paso, ya te habrás ido, pero por lo menos por teléfono, de camino a tu casa, nos pides paso y nos cuentas si ha habido fumata blanca o no. Gracias por haber estado aquí, muy buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, vamos... Gracias. Claro que sí. Vamos a hablar de más asuntos de las pensiones, porque como saben... el actual sistema de pensiones que tenemos en nuestro país, que lleva casi medio siglo en funcionamiento y que desde luego es la envidia de muchos países, a día de hoy ya mucha gente se cuestiona y duda de su viabilidad, entre otras cosas, con la pirámide poblacional que tenemos y estando ocurriendo lo que está sucediendo en nuestro país. Dicho lo cual, hoy... o desde la semana pasada, muchísimos pensionistas, ya hay anunciadas muchas manifestaciones para los próximos meses, están saliendo a la calle, están reivindicando con imágenes como la que estamos viendo las pasadas semanas en el Congreso de los Diputados, reivindicando pensiones dignas y una revisión del sistema actual para garantizar lo que se han ganado durante tantos años de vida activa laboral por derecho. Hoy, ante esta presión ciudadana, el ministro de Hacienda se ha sacado el siguiente conejo de la chistera y anunciaba una deducción en el IRPF para los pensionistas. Vean. Y esta es la idea que también llevaremos próximamente a esa ley de impuestos sobre la renta de las personas físicas. Eso es lo que llamaba una deducción de la cuota por edad. Porque, como insisto, es sencillamente reconocer unos costes inherentes a que al tener esa edad tienes también unos costes de dependencia mayores. Por cierto, antes de las pensiones, Serafín, que sí, parece que ha habido un preacuerdo. Cuéntanos, última hora, cuéntanos. Me comentan equiparación completa en 3 años, una ley que equipare sueldos para siempre y no permita subidas que no afecten a los demás, y un preacuerdo que deberá ser ratificado el lunes que viene tras ser sometido a votación por las bases. Con lo cual, en principio, hay un principio de acuerdo para la equiparación completa en los próximos 3 años. Bueno, eso es una muy buena noticia. Enhorabuena si que se mantiene hasta el lunes. Exacto, si el lunes se firma y se concreta, desde luego, es una muy buena noticia. Sí se va a mantener porque Rajoy ha dicho que quiere presentar los presupuestos a finales de marzo y si Rivera cumple, que yo espero que cumpla, porque si no el primero en afeárselo, o por lo menos uno de los primeros en afeárselo seré yo, no es que yo tenga potencia para conmover al señor Rivera, sin duda, pero lo digo en el sentido de que el señor Rajoy ha prometido presentar los presupuestos y si los quiere aprobar con el acuerdo del señor Rivera, no va a tener más remedio que
Firmar, claro. Bueno, esta es una noche de directos. El móvil de Germán, la última hora en directo de la fumata blanca de la equiparación. Bueno, tiene una música muy jacarandosa, ¿eh? ¿Qué te ha parecido, Miguel? Está bien. Está bien. Bueno, Serafín, en cualquier caso, que enhorabuena. Ojalá que esto, en fin, se traduzca en la firma definitiva el próximo lunes. Estaremos atentos. El lunes hablamos. Perfecto. Gracias, Serafín. Buenas noches. Bueno, y como les decía, pasamos de la equiparación salarial de los policías a las pensiones para hablar de todo lo que está ocurriendo. Tenemos con nosotros a Manuel Llamas, le conocen todos ustedes, para, con su pizarra, explicarnos y darnos algunas claves de lo que ocurre con las pensiones. Manuel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. A vosotros por la invitación. Bueno, Manuel, en primer lugar, ¿qué es exactamente lo que ha dicho el ministro? Pero antes, ¿pagan impuestos los pensionistas, los jubilados? ¿Cómo es posible que después de toda una vida laboral, pagando IRPF, también se pague IRPF por la pensión que cobran? Gonzalo, si hay algo seguro en la vida es la muerte y los impuestos. Y en el caso concreto de España, Hacienda nos persigue desde la cuna, desde que nacemos, hasta que nos vamos a la tumba. Y eso incluye, como es lógico, la jubilación, es decir, nuestra edad de retiro. ¿Pagan impuestos las pensiones? ¿Pagan impuestos los jubilados? Desde luego que pagan impuestos. ¿Por qué? Pues básicamente porque las pensiones son consideradas por Hacienda como rendimientos del trabajo. Es decir, una renta. Es como si fuera un salario, solo que en este caso no lo paga el empresario, sino que lo paga el Estado. Por lo tanto, las pensiones han de ser consideradas como una renta. Y siendo renta, todas las rentas en España tributan, y en este caso concreto, el impuesto que se aplica a las rentas es el IRPF. Bien, ¿cuánto IRPF pagan los pensionistas? Pues depende de la pensión que tienen los jubilados. Las pensiones en España oscilan entre un mínimo aproximadamente de 9.000 euros brutos al año y un máximo de 38.000 euros brutos al año. Esto se materializa en pensiones mensuales de unos 600 y pico hasta 2.500 euros brutos mensuales en 14 pagas. Pues bien, como decíamos, si estas pensiones son consideradas renta y tributan por el IRPF, se les aplica, como es lógico, el tipo correspondiente del IRPF, que en este caso oscilaría entre un mínimo del 19% y un máximo del 37%. Esto es lo que pagarían, por lo tanto, los pensionistas. En función de la pensión que cobren, pues tributarían por un tipo marginal más bajo o un tipo marginal más alto. Hay dos particularidades en el tema de las pensiones. En primer lugar, todos aquellos que cobren menos de 22.000 euros brutos al año están exentos de presentar la declaración del IRPF. Ahora bien, usted no está obligado a presentar la declaración, pero sigue pagando impuestos igualmente. La retención se la realiza el Estado. Y en segundo lugar, en caso de que tengan dos pagadores. Estamos hablando, por ejemplo, de aquellos jubilados que decidan mantenerse activos, que sigan trabajando. En la actualidad pueden compatibilizar pensión y trabajo, o que reciban una prestación o una renta de un segundo pagador, como podría ser, por ejemplo, a través de un plan de pensiones. En caso de que usted complemente su pensión pública con una pensión privada, con un plan de pensiones privado, Hacienda considera que este plan de pensiones privado es un segundo pagador y, por lo tanto, en este caso, en todos aquellos pensionistas que cobren más de 12.000 euros brutos al año están obligados a presentar la correspondiente declaración del IRPF. Y únicamente están exentos del pago, es decir, aquellos que no pagan IRPF, en una serie de casos muy concretos. En caso de invalidez permanente absoluta, en caso también de invalidez grave, en caso de orfandad, son aquellos pensiones de orfandad, y en caso derivados de pensiones por atentados terroristas. Bien. Solo en estos últimos casos estás exento del pago del IRPF. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho hoy el ministro de Hacienda? Manuel, lo digo porque ha anunciado esas deducciones, entiendo que es ante la presión ciudadana, ante la presión de los pensionistas que están en la calle. ¿Y qué es lo que ha dicho Montoro? ¿En qué se traduce? Bueno, realmente se traduce en nada. Lo que ha dicho Montoro es, digamos, que una golosina para intentar llamar la atención de algunos contribuyentes. Simplemente han anunciado una deducción, pero es una deducción de apenas unos
1.200 euros al año, lo cual es una cantidad muy pequeña para los pensionistas, y solo en un caso muy concreto, que es para aquellos jubilados que tengan más de 75 años, y que además estén a cargo, es decir, que vivan con sus familiares, sean jubilados que pues vivan con sus hijos, vivan con sus parientes, y por lo tanto sean personas a cargo. Es decir, es una deducción reducida, es una deducción marginal que afecta a muy pocos contribuyentes y en una serie de casos muy concretos. Bueno, Manuel, vamos a ver, mientras estamos borrando la pizarra para hablar de lo siguiente, los pensionistas, entre otras cosas, están en pie de guerra ahora, están saliendo a las calles por lo que se ha revalorizado su pensión, lo que cobran, que es un 0,25%. Desde el PDeCAT y desde el Partido Socialista piden que por decreto esa revalorización no sea del 0,25, que sea como mínimo del valor de la inflación del IPC, un 1,6%. Y en el PSOE ya lo han contabilizado. Eso tiene un coste, Manuel, dicen, de 2.100 millones, y el PSOE pide sufragar ese aumento con impuestos. ¿Se puede aumentar el valor de las pensiones al ritmo de la inflación, del incremento de la vida, sí o no? Porque el 0,25 desde luego es escasísimo. Cuéntanos. La respuesta es sí, sí se puede revalorizar conforme al IPC, la cuestión es a qué precio. Y esto es lo grave. Hay que recordar que en la última reforma de las pensiones, que tuvo lugar en el año 2013 por parte del Gobierno del Partido Popular, introdujo una serie de cambios en el sistema para garantizar su sostenibilidad. En primer lugar, el famoso índice de revalorización. ¿Esto qué significa? Significa básicamente que las pensiones dejan de subir conforme evolucione el IPC. Y a partir del año 2013, desde que entró en vigor la reforma, las pensiones se revalorizan en función de cómo estén desaneadas las cuentas públicas de la Seguridad Social. Heta aquí un problema. La Seguridad Social, señores, está con graves problemas financieros. Tiene un déficit de 17.000 millones de euros en el año 2017. El año pasado. Por lo tanto, debido a ese enorme boquete que tiene el sistema, este cálculo, este índice de revalorización de las pensiones, obliga a subir las pensiones el mínimo. Y el mínimo que establece la ley es el 0,25%. Ese 0,25% se traduce en un coste para los contribuyentes, para la gente que está trabajando, de unos 330 millones de euros al año. ¿Qué es lo que propone el Partido Socialista? El Partido Socialista pues utiliza tira de populismo y dice, no, yo les voy a prometer mucho más y les voy a prometer un 1,6%. Esto es lo que la propuesta que ha presentado hoy el PSOE en el Congreso. ¿Y por qué un 1,6%? Porque esto es la previsión de IPC para este año. Es decir, lo que propone básicamente el PSOE es volver a ligar las pensiones a la inflación. Y lo que le dice a los pensionistas es, no, olvídense del 0,25%, yo les prometo una subida del 1,6%. Bien, pero esto tiene un coste. ¿Cuánto? 2.100 millones de euros al año. En vez de los 330. Exacto, en lugar de los 330. Es decir, estamos multiplicando por varias veces el coste de revalorizar las pensiones. ¿Y por qué digo que es populista? Puesto que estos 2.100 millones de euros al año se van acumulando. Son 2.100 millones de euros este año, pero son otros 2.100 millones o 2.500 millones de euros el año que viene en función de cómo evolucione el IPC. Y así consecutivamente. No habría ningún problema si la Seguridad Social estuviera saneada, si la Seguridad Social tuviera superávit o al menos estuviera en equilibrio presupuestario. ¿Cuál es el problema? Pues que no está en equilibrio presupuestario ni tiene superávit. Lo que tiene es un boquete enorme de 17.000 millones de euros el pasado año, de otros 17.000, 18.000 millones de euros el presente año, y hasta tal punto la situación es complicada que el Estado se ha pulido la famosa hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Ya no hay hucha de las pensiones, apenas quedan unos 8.000 millones de euros, que eso se va a agotar en la próxima paga extra de los pensionistas, y como consecuencia tiene que tirar de deuda. Es decir, ahora mismo las pensiones públicas en España no se están financiando
solo con cotizaciones a la Seguridad Social, con las cotizaciones que pagamos todos los trabajadores. Ni siquiera se están sufragando vía impuestos, con los impuestos que pagamos todos los contribuyentes en IVA, impuestos sociedades, IRPF, impuestos especiales, sino que lo estamos financiando con impuestos futuros, es decir, con deuda pública. Bueno, Manuel, si te parece, vamos a escuchar a Albert Rivera, porque todos los partidos, los de izquierda, desde luego, se han sumado al carro de lo que ha propuesto el Partido Socialista. Albert Rivera le han preguntado y en un ataque, digamos, de sinceridad ha dicho que él podría aprobar esta subida conforme al IPC, pero que no lo va a hacer porque no sería, digamos, realista o sensato. Le escuchamos. Pensiones. Yo creo que estamos en un debate maniqueísta y engañoso. Debatir si tienen que subir 1 euro o 6 euros las pensiones, primero, es ridículo, la verdad, para la situación que tenemos económica. Después, es no reconocer la heroicidad que han hecho muchos pensionistas en la crisis, aguantando a sus familias. Pero tercero, es no decirle la verdad a los españoles. Con esta natalidad de 1,3, 1,4 hijos y con precariedad laboral, sin mayores cotizaciones y empleo digno, no pagamos nuestras pensiones, vamos a hablar claro. Entonces, a mí lo que me alucina es que el PP y el PSOE se batallen por 1 euro o 6 euros y no digan la verdad, que hay un agujero tremendo, hay que cambiar el modelo laboral. Bueno, abrimos el debate. ¿Qué os parece? Porque desde luego es preocupante la situación de las pensiones. Los pensionistas han dicho basta, están saliendo a la calle, dicen que quieren pensiones dignas, dando a entender que puede que sean indignas, que se revaloriza conforme al IPC. Manuel nos ha explicado que eso con la Seguridad Social en quiebra supone, pues evidentemente, más impuestos o más deuda. La situación es complicada y parece ser que nadie quiere tomar el toro por los cuernos. Yo le sugiero una precisión a Manuel, por si estuviera de acuerdo con lo que voy a decir. A los pensionistas que cobran por debajo de 22.000 euros y que no estarían, si no tienen un doble pagador por lo menos, o no tienen incluso, porque es otro matiz, ingresos por rendimiento del capital superiores a 1.615 euros, quiero recordar que era la cifra, que también estarían obligados a hacer declaración. A esos pensionistas, aparte de no obligarles, lo que el Ministerio de Hacienda, lo que el Gobierno debería hacer en una situación de congruencia, es decir, mire usted, no le obligo a hacer la declaración y además no le retengo para que usted tenga más liquidez en lo que es su pensión cotidiana, su pensión habitual, y usted, como no está ni retenido en cuanto a esa pensión, ni tiene obligación de declarar impuestos, eso sí que es una subida real de la pensión. Por otra parte, el subterfugio que efectivamente, como ha puesto de manifiesto Manuel, buscado por el ministro de Hacienda, vendría a querer equipararse, entiendo yo, a esas otras deducciones de la cuota, como por ejemplo la que disfrutamos los discapacitados, que podemos practicar esas deducciones de la cuota cuando llega el momento de hacer la declaración y que, hombre, vienen a representar un menor pago. Pero en definitiva, y la última conclusión a la que yo querría llegar es que lo que me gustaría que se cuantificara por parte del señor ministro, y eso lo tiene fácil, con apretar unos cuantos botones sus funcionarios lo harían, es eso que tú mismo has planteado, Gonzalo, es decir, y que Manuel ha resuelto desde el punto de vista formal perfectamente bien, pero que yo lo vuelvo a suscitar porque es un debate de orden fiscal, de orden tributario. Si esos ingresos que han dado lugar a la pensión son ingresos derivados del trabajo personal, fundamentalmente, esencialmente, porque lo son así, si ya han tributado, volver a hacer que tribute la renta que de ellos se deriva, hay muchos tributaristas que entienden, fiscalistas que entienden más que yo, que no es mi especialidad, que aseguran que se está produciendo pues una vulneración del principio non bis in idem, es decir, que se tribute 2 veces por el mismo hecho imponible. Porque al fin y al cabo, la deriva de la pensión derivada del ingreso, si lo explico adecuadamente, no es otra cosa que una consecuencia de esos otros ingresos que ya estuvieron sometidos a tributación. Manuel, no sé si lo he... Sí, a mí me gusta. Vamos a que Manuel vaya tomando notas, ahora te dejo papel y boli, y luego al final que haga una recapitulación y pueda ir respondiendo uno a uno, pero vamos a ir completando análisis y opiniones al respecto del tema este tan interesante. A ver, aquí yo creo que hay varias vías a la hora de tener que enfrentarnos con este problema que tiene muchísimas aristas, ¿no? Una de ellas es que efectivamente, lo hemos tratado y hemos visto las manifestaciones de estos días, las pensiones para muchos de los pensionistas son insuficientes. No les permiten llegar holgadamente y cómodamente a
final de mes. Y por otro lado es la propia sostenibilidad del sistema de pensiones tal y como lo tenemos planteado actualmente. ¿Vale? Por un lado, acojo también la pregunta de Miguel, es decir, si tú durante toda la vida teóricamente has estado contribuyendo para que eso fuera a una especie de saco y el día de mañana poder ir tirando de ese saco que se ha ido generando, no tendríamos ese problema, pero como va a una saca común que se ha utilizado para muchísimas otras cosas, pues ahora nos encontramos con el problema de que no tenemos cómo alimentarla. Y por otro lado, el problema de la doble imposición, por decirlo de alguna manera. Es decir, durante toda la vida ha estado pagando una serie de impuestos, ahora que esto teóricamente es una pensión, que no debería ser considerado como una renta, no tendría sentido que se les vuelva a gravar otra vez cuando ya no están realizando no tienen una renta por trabajo. Y por otro lado, claro, el sistema de pensiones tal y como lo tenemos planteado actualmente nos deja en que cada día hay más gente que llega a la edad de jubilación, cada día la esperanza de vida es mayor, cada día la gente que está trabajando y que puede aportar para que se puedan pagar esas pensiones es menos, y las bases imponibles a través de las cuales hay que cotizar todo este tipo de situaciones también son menores. Es decir, que aplicar estas medidas, como dice el PSOE, que llego y lo hago a través de una serie de impuestos, a freír todavía más al trabajador o al autónomo o a quien consideren para pagar ese tipo de situaciones, sin plantearnos que esto realmente requiere una reforma completa de calado, de reformar el sistema de pensiones, de asegurar que eso funciona, pero también tiene que ir acompañado de una reforma del sistema laboral, de una serie de cuestiones que creo que solo se miran actualmente por parte de muchos políticos como pequeños parches para ir salvando la situación, un poco patada hacia adelante, y no solucionar el problema de fondo. Por cierto, me gustaría introducir otro elemento que es el de Podemos, que ahora Podemos ya ha anunciado diversas manifestaciones en las próximas semanas, meses en las calles para reivindicar los derechos de los pensionistas, pero recuerden lo que decía Carolina Vescansa en el año 2016, la que era mano derecha, portavoz del partido en su momento, no recuerdo el cargo exacto de Pablo Iglesias, gozaba de su confianza. En síntesis, fíjense lo que decía de los mayores de 65 años, diciendo que si no votasen en España, que digamos que hubiese ganado Podemos, que nos iría mejor. Y ahora van a por sus derechos, fíjense. Podemos encuentra el grueso de sus apoyos entre la gente menor de 45 años y que vive en las grandes ciudades. De hecho, bueno, pues si en este país solamente votasen la gente menor de 45 años, posiblemente Pablo Iglesias sería presidente del gobierno desde diciembre del año pasado. Pablo Iglesias sería presidente si votasen los menores de 45, y ahora van a las calles a pedir el voto y los derechos de los pensionistas. Ver para creer. Enseguida más análisis que me están pidiendo los analistas, pero tenemos que conectar ahora, porque pasan 10 minutos en las 11, con Paula Cruzado del Club de Amigos. Paula, buenas noches. Cuéntanos cuáles son las actividades que tenéis preparadas. Buenas noches, Gonzalo. Las actividades que tenemos preparadas para los próximos días son: Juan Fluger estará con nosotros el miércoles 28 de febrero para impartir una conferencia sobre Paracuellos y las matanzas que la memoria histórica pretende ocultar. Miércoles 7 de marzo nos visita por primera vez Germán Terç para hablarnos de Europa en la encrucijada. Os proponemos un domingo diferente, el 11 de marzo. Haremos una visita cultural a Mota del Cuervo, donde veremos los molinos de viento, una fábrica de cerveza artesanal, cerveza gastro. Disfrutaremos de una cata de quesos, quesos Sanabria, y por último una bodega, Finca Antigua, donde haremos una ruta guiada por sus instalaciones y una catamaridaje en la Casona. Xavier Horcajo el martes 13 de marzo nos hablará de lo que Rajoy no hace en Cataluña. Y antes de despedirme, quiero recordarles nuestro viaje a Polonia, del 16 al 23 de mayo. Para apuntarse solo tienen que llamarnos al 91 616 2464. Os esperamos. ¿Qué? Dime, Emilia. Dime. Bueno, 11:15 de la noche, aquí seguimos en el catálogo hablando de las pensiones, y les habíamos dejado con esa reflexión, esa sabia reflexión de Carolina Vescansa sobre los votantes, sobre las elecciones y sobre los pensionistas. Y ahora los de Podemos, después de haber dicho en 2016 lo que dijeron, quieren salir a la calle a defender los derechos de los pensionistas. ¿Con qué cara? ¿Con qué papo? En fin, reflexiones. Sí, coqueteaban con la eutanasia entonces y para arreglar un poquito el censo, y ahora resulta que están entusiasmados y lo van a lograr, al parecer, con la demagogia que hay y con la confluencia de las televisiones, que todas van a seguir, digamos, el ritmo de la agitación podemita, y a la cual se ha unido ahora el Partido Socialista con la demagogia con las pensiones. Lograrán quizá
que parte de los pensionistas entren en esta especie de manifestaciones, cuando hay que recordar, estábamos hablando ahora, que han sido los únicos realmente que no han sufrido en su nivel adquisitivo seriamente en los últimos 10 años. En el sector privado han colapsado los sueldos, literalmente, ¿no? Y no ha sido así el caso en unas pensiones que además gozan, además del elemento ese de seguridad que no han tenido salarios. Pero más allá de eso, y de que sin duda hay pensiones que realmente son difíciles, son pensiones muy escasas, y que la subida esta es un absoluto insulto, lo de 0,25 es un absoluto disparate, pues, y además tal como se ha presentado, y la carta famosa a los pensionistas explicando lo sucedido y tal, casi es peor que nada. Pero dicho esto, creo que lo que estamos es ante una cuestión política, estamos ante una izquierda que no tiene ningún tipo de elementos de movilización ni alternativas en este momento, y que tiene que buscar caballos de batalla a toda costa. Está el LGTB, está el separatismo en Cataluña. Ahora tenemos el 8 de marzo la movilización fantasmal esta feminista, y tienen una serie de cuestiones en las cuales ellos tienen que movilizar porque no tienen otras opciones. Y la otra opción en este momento que descubren al parecer con considerable éxito es el de las pensiones, el de los jubilados. Pero, como digo, siempre con una condición, de que si en este país hubiera un panorama televisivo y mediático razonable, equilibrado, o por lo menos sensato, pues podría haber un debate sobre las pensiones, y los pensionistas podrían tener, digamos, los diferentes puntos de vista y hablar de la situación dramática que tienen las finanzas de España, que no son solo lo que afecta a los pensionistas, y que los pensionistas forman parte de quienes sufrimos, o quienes sufren, de momento ellos no mucho, lo que es el drama financiero, el drama económico de este país. Pero como no tenemos esas televisiones, y como todas las televisiones van a estar todas ellas al servicio de la misma causa, es decir, de la agitación demagógica, para agitar, pues veremos los efectos políticos de algo tan sensible como es esto. Mariano e Iván. Al ver a Carolina Descansa, recordaba que cuánto tiempo hace que no la vemos habitualmente, porque es una de las víctimas de Pablo Iglesias, de las purgas. Sin haber cumplido los 65. Eso es, después de haber hecho esas declaraciones también. Es decir, ahí tenemos una de las víctimas más significativas de lo que ha sido Podemos. Pero bueno, al margen de esto, en el Congreso hay una comisión del Pacto de Toledo, es decir, están los partidos trabajando ahí, intentando llegar a un acuerdo, precisamente para intentar llegar a un acuerdo razonable, para no utilizarlo, es decir, Comisión del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo se creó en 1995, si no recuerdo mal, para no hacer demagogia con ese asunto. Es decir, no para otra cosa, para que los partidos no hicieran política con un asunto que era de Estado, un asunto de Estado. Es decir, que se pudiera llegar a una solución para garantizar las pensiones sin hacer propuestas absolutamente que no iban a ningún puerto, como estamos viendo ahora con las que estamos escuchando, sobre todo por parte de la izquierda. Ese Pacto de Toledo se lo cargaron, lo habéis recordado en el otro lado de la mesa, en 2010, Zapatero, cuando de entrada congeló las pensiones en el año 2010, y a partir de ahí pues se llevó a cabo una reforma. ¿Nadie se movilizó? Y nadie se movilizó, y a partir de ahí se hizo una reforma en profundidad, como no se había hecho nunca antes en España, y no sé si se va a hacer ahora. El caso es que están ahora negociando en esa Comisión de Toledo. Fátima Báñez, en una entrevista que publicamos en ABC este fin de semana pasado, pues es optimista y cree que va a haber acuerdo antes del verano. Un acuerdo sobre las pensiones. Es decir, lo dejo en la entrevista y dice que se está avanzando en esa comisión. Mientras tanto, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que hay 9 millones de pensionistas en España, es decir, 9 millones de votos. Hay elecciones dentro de un año, y ahí Podemos, que estaba viendo que se estaba quedando fuera de juego totalmente, que estaba en caída libre en las encuestas, pues ha visto un filón para hacer demagogia con lo único que le faltaba ya, que eran los pensionistas, y va a intentar sacarlos a la calle como indignados, los jubilados indignados, y lo va a intentar a toda costa porque son muchos votos, y es el último recurso que les queda ya a los de Podemos, sobre todo, para intentar llegar
pues con cierto éxito a las elecciones municipales. Y el PSOE va detrás. El PSOE siempre va detrás de Podemos. No es el papel que le está cumpliendo en esta legislatura. Y Ciudadanos, que lo hemos escuchado antes a Albert Rivera, pues ¿qué hace? Ciudadanos se dedica a repartir entre PP y PSOE, que es lo que le interesa también. Es decir, estamos en un juego partidista que yo creo que lo que interesaría dentro de la comisión es devolver el debate a la comisión del Pacto de Toledo e intentar realmente llegar a un acuerdo antes del verano, que es lo que se han propuesto todos. Iván. Bueno, yo creo también que tiene esto un sesgo electoralista clarísimo. Lo digo porque yo, que he vivido en Leganés, cinturón rojo de Madrid, ciudad dormitorio, donde emigró gran parte de gente a Madrid a trabajar en los años 60, desde hace mucho tiempo encontrabas en cada ciudad un monumento a nuestros mayores. Es decir, que hace mucho tiempo que los políticos sabían perfectamente que este es un estrato potentísimo de votos y al fin y al cabo la democracia y el mercado tienen una conexión directa, como todos sabemos, y hay que trabajarse a ese estrato. Entonces, claro, esto es lo inmediato, esto es una política efectivamente muy populista, sin negar absolutamente que hay jubilados con verdaderos problemas, pero que encubre pues muchas de las irresponsabilidades que durante décadas han cometido nuestros gobernantes. Es decir, que frente a la adulación de nuestros mayores y la estatua en el centro dispuesto al efecto, lo que no se ha hecho es estimular una política demográfica coherente y sensata y responsable. Lo digo porque, según ha demostrado Llamas, esto es imposible. España no es el cuerno de la abundancia y no puede ir inyectando gratuitamente y sacándolo, no sé si de las nubes, 2.000 millones de euros todos los años. O sea, que repercutirían de nuevo en todo el estrato trabajador o en la nación, en el sentido de que habría que ir a buscar esa financiación, y que me corrija si no el economista, fuera, con lo cual aumentaría de nuevo la deuda. Es decir, que aquí hay un conjunto de irresponsabilidades de largo recorrido cuyos efectos se ven ahora, y es muy difícil ahora reconducir la cuestión, es enormemente difícil. ¿Por qué? Pues porque la economía, por muy liberales que nos queramos poner, y recuerdo alguna agarrada que hemos tenido aquí, es política. Y entonces la productividad va vinculada a muchas cuestiones de las que se hablan continuamente en el gato al agua. Y yo diría que frente a estos estratos horizontales, si queremos darle visibilidad o una imagen a todo esto, de edades, pues están intersectados por otros planos. Lo ha dicho Germán Tertsch hace un rato, describiendo un poco las maniobras y los trucos de Podemos, grupo para el cual ya es vieja la propia Vescansa. Es decir, que cómo casa, en el sentido de Podemos, la lucha por todos los jubilados. Es decir, no habría que preguntarle a Pablo Iglesias si no habría que discriminar también entre jubilados catalanistas y no catalanistas. Me refiero a que las cuestiones políticas están íntimamente intersectadas con las de carácter social, por así llamarlo. Bueno, concluimos la última reflexión con Manuel Llamas y cambiamos asunto, que queda mucho gato por delante. Lo triste, Gonzalo, es que todos los partidos políticos, sin excepción, están intentando engañar a los jubilados. Y así lo tengo que decir. Es decir, están intentando engañar a los jubilados. Es más, los están intentando engañar, intentando comprar votos. Y por eso están prometiendo, el PSOE ahora se descuelga con el 1,6, Podemos se descuelga con anular no solo a la reforma del 2013, sino también la del año 2010 que aprobó Zapatero, es decir, volver a los 65 años de jubilación, es decir, absolutamente insostenible. Y en línea con lo que comentaba Germán, se parte de una falacia. Efectivamente, los jubilados, a diferencia del resto de colectivos, son los que menos han sufrido la crisis, puesto que no han sufrido recortes más allá de la congelación, pero es cierto que desde el inicio de la crisis han registrado un aumento de renta, a diferencia de otros colectivos. A mí me gustaría trasladar un mensaje muy claro, Gonzalo, muy claro. A ver. La única verdad que hay con el sistema de pensiones, y que esto quede muy claro para todos los españoles, es que los españoles están condenados a trabajar más años para cobrar el día de mañana, cuando se jubilen, una pensión inferior. Y el que diga lo contrario miente. Y los políticos están mintiendo descaradamente a los ciudadanos con este tema. Dicen que las pensiones son sostenibles y están garantizadas, pero lo que no dicen, y no se lo escucharán a ningún político, es que ustedes, cuando se jubilen dentro de unos años, la gente que ahora tiene menos de 50 años, cuando se jubilen van a cobrar mucho menos de lo que cobran en la actualidad los jubilados. La Seguridad Social funciona como una especie de fraude. Y me explico, como una especie de estafa piramidal. Es una estafa piramidal. El señor Madoff, financiero de Wall Street, está cumpliendo cadena perpetua en Estados Unidos por lo mismo que está haciendo el secretario de Estado de la Seguridad Social en España. Por lo mismo, es el mismo esquema. ¿Y por qué digo que es una estafa piramidal? Porque, a diferencia de lo que piensan muchos españoles, sus cotizaciones que pagan todos los meses, se los quita el Estado de su nómina, no van a una caja.
no se guardan en un fondo de inversión, ni se guardan en una caja fuerte en un banco. No, señor, van a pagar mes a mes las pensiones de los jubilados de hoy. Sistema de reparto, ¿no? Exacto, sistema de reparto. Entonces, ¿por qué digo que es una estafa piramidal? Porque la sostenibilidad del sistema depende única y exclusivamente de la gente que entre en el mismo. Por lo tanto, depende de dos variables: cotizantes y jubilados. Hasta ahora, la ratio de cotizantes jubilados es 2:1. Hay 2 cotizantes por cada jubilado. Problema: en España sufrimos una crisis demográfica brutal, como la del resto de países desarrollados, por cierto. Claro. ¿Cuál es el panorama a 30 años vista? Año 2050. Señores, un cotizante, un jubilado. Consecuencia: en la actualidad, cuando un español se jubila, cobra de media el 80% de su último salario, lo cual te mantiene un buen nivel de vida, porque oye, realmente no notas diferencia entre la vida activa cuando estás trabajando y la vida de retiro cuando estás jubilado. Cobras, insisto, de media el 80%, una de las pensiones públicas más generosas del mundo, del mundo. Problema: como decía antes, la sostenibilidad, como depende de cotizantes y jubilados, este salario, esta tasa de sustitución que se llama, va a decrecer. Claro. En el año 2050 ya no va a ser el 80%, va a ser el 50%. Los españoles en el año 2050 se van a jubilar con el 50% de su último sueldo. Y el que diga lo contrario, miente. Por lo tanto, la solución no es prometer cosas que no se van a cumplir, como, no, vamos a volver a ligar las pensiones al IPC. No, vamos a derogar las reformas de pensiones de PP y de PSOE, porque entonces a lo que nos van a condenar esos políticos es a lo que ha sucedido en Grecia. En Grecia tenían unas pensiones insostenibles. Tan insostenibles que cuando llegó la crisis no les podían financiar. ¿Y a qué se enfrentaron los griegos? A un recorte de golpe en las pensiones del 30%. Y me imagino que nadie querrá eso para España. Y por lo tanto, Gonzalo, con esto concluyo. La solución no son promesas que no se pueden cumplir, no es demagogia, ni es populismo barato. Es ahorro privado. Mi recomendación: ahorren todo lo que puedan para su retiro. Sí, claro, ahorren, Manuel, porque lo van a necesitar. El problema de ahorrar, que la gente no tiene hijos, no se emancipa, no se independiza. Ahora, 1000 euristas, ahorrar además es que es casi imposible. Hay que hacer una enmienda a la totalidad del sistema, porque de verdad que hay una asfixia financiera en la mayoría de la clase media española que es imposible. Que nos habrá que pagarlo de presupuestos, y si hay que quitarlo de presupuestos, pues quizá haya que quitar una serie de cosas en estos presupuestos, y quizá haya que elegir, realmente haya que plantearse, o sea, queremos autonomías, necesitamos las autonomías, o preferimos autonomías a tener unas pensiones más o menos razonables. No sé, quiero decir, hay una serie de planteamientos que se tendrá que hacer este país en general. Y llegará ese día, ese planteamiento ya está. Que a esos estratos de edades hay que cortarlos con esas otras variables que tú anuncias, la estructura política. Y luego además yo haría un apunte, algo desagradable para algunos, que muchos de los que salgan a la calle sean responsables. O sea, que no piensen en ellos mismos nada más. Esto es una sociedad política que no depende de edades. Es un canto o una llamada por mi parte a la responsabilidad. No sé ¿Pero qué quieres decir? Hombre, pues quiero decir que el interés general es el que debe primar, no el particular. Y hay muchos que tienen motivos para estar muy quejosos, pero otros que tienen menos, porque probablemente emergerá muchas figuras que darán cuerpo al yayo flauta. Y yo creo que se me entiende lo que estoy diciendo. Bueno, venga, Miguel, concluyes. No, simplemente, de todas formas, ahorro. Yo también, el que pueda que ahorre, pero fiscalidad sobre el ahorro no puede ser la que tenemos en este momento. Claro. Tú no puedes decirle a la gente, ahorre usted para luego tener una pensión, y cuando vas a intentar sacar los ahorros te viene el batacazo tributario. Hacienda, como ha dicho él, nos persigue hasta la tumba, y entonces viene el tío Paco o el tío Montoro o el tío de turno con la rebaja. Que se puede... Bueno, Manuel, que muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. Yo creo que es un debate que tendremos que contar con la presencia de Manuel Llamas, porque es evidente, es muy clara la manera en la que lo explica, y es un tema que va a estar de actualidad, es un tema que está en la agenda política, porque, como decía Mariano, todo el mundo se está aprovechando y está haciendo partidismo, con lo cual seguiremos hablando de ello. Gracias y buenas noches. Encantado. Bueno, de las pensiones me gustaría hablar de Pedro Almodóvar, porque ya saben que aquí somos fans de este director, y sobre todo
de lo que ha ocurrido en el Ayuntamiento de Madrid. Fíjense, Pedro Almodóvar, ahí le ven, ha sido o va a ser nombrado mañana finalmente hijo adoptivo de la capital de España. Y todo ello después de que el PP en un primer momento pues se opusiese a votar a favor de que Pedro Almodóvar, insisto, fuese nombrado hijo adoptivo, pero decían que era por un tema de honorabilidad, porque salían los papeles de Panamá y porque tenía cuentas en paraísos fiscales. Pero no, entre otras cosas, por todo lo que ha dicho Pedro Almodóvar del Partido Popular y tantas veces que ha arremetido contra la derecha y contra los valores que representaba el PP. Digo representaba porque a día de hoy uno ya no sabe si los sigue representando. He aquí, bueno, vamos a escuchar al portavoz del PP justificando cómo o el por qué el PP va a votar a favor y después vamos a ver un repaso de todo lo que ha dicho Almodóvar del PP. Y al final ha habido un consenso en votar a favor de Pedro Almodóvar como hijo adoptivo de la ciudad de Madrid. Nosotros hemos primado el aspecto cultural, el aspecto de que todas sus películas están íntimamente ligadas a la ciudad de Madrid, que ha sido uno de los grandes cineastas, o es uno de los grandes cineastas que tiene España y que además es cierto que su obra se ha desarrollado fundamentalmente en la ciudad de Madrid y por tanto el Grupo Municipal Popular ha primado esta consideración sobre cualquier otra. Todavía tenemos que enterarnos de algo terrorífico, que el partido en el poder, el partido que estaba en el poder, estuvo tramando a las 12 de la noche del sábado. Algo que ojalá se confirme para que todos nos enteremos hasta qué punto estamos viviendo, no en un estado democrático. Estuvimos a punto, Javier, y espero que alguien me confirme, de un golpe de estado por parte del PP. Compañeros, amigos, amigos de la cultura y del cine español, señor Ver, usted no está incluido en esto último. Pero si yo hubiera sido, un hombre analfabeto gallego que me han hecho firmar con el dedo porque no sé escribir y me entero del asunto de las tarjetas opacas, de verdad, y esto no son ideas, me voy, espero al señor Blesa o al señor Rato y les corto el gañote. The resistance of the Spanish citizen, victims of a government that is absolutely deaf and insensitive with the problems of my country. Thank you so much. Bueno, esto es un pequeño extracto. ¿Os sorprende, Germán, te sorprende que el PP haya cedido a la presión del mundo, no sé, de la cultura, de la izquierda y haya dicho, venga, votamos a favor de Almodóvar? No, la verdad es que además no me parece mal que sea hijo adoptivo. Hay otros hijos adoptivos muy cuestionables. Yo creo que Almodóvar es un mentiroso, es un agitador, ha favorecido un golpe de verdad cuando lo hubo en este país, que lo dio la izquierda. Ha apoyado realmente desde el sectarismo de la izquierda todo tipo de injusticias, todo tipo de falacias. Ha hecho un cine después que ha gustado a gran parte, ha tenido sus éxitos internacionales y está muy vinculado en ese sentido también a Madrid. Realmente no me parece un personaje ejemplar en ningún caso y para nada, pero como su relevancia cultural está ahí y no vamos tampoco a ponerla en cuestión, te guste o no te guste, pues lo aceptamos. Yo creo que no es una persona ejemplar ni mucho menos. Creo que forma parte de ese mundillo que se creen los únicos representantes de la cultura en este país, que son tan incultos, tan bárbaros, tan sectarios, tan simples, tan primitivos, como es la izquierda española, y que no los deja salir de ahí, que después tengan cuatro arrebatos, digamos, culturales que entren bien en el momento y que queden bien o sean, digamos, obras que tengan éxito. Pues parece que la obra de Sierra ha tenido éxito porque la ha comprado alguien de La Sexta, ha ido corriendo a comprar la obra de Arco, pero vamos, eso no me parece. Hace mucho tiempo que lo de las calidades artísticas son siempre cuestionables. La calidad humana del señor Almodóvar es muy cuestionable porque, como digo, ha mentido, ha actuado contra su propio país, ha agitado con mentiras contra el gobierno de su país injustamente, nunca se ha disculpado por ninguna de las mentiras que ha propagado y que ha propagado en todo el mundo. En ese sentido, bueno, pues como digo, una persona cuestionable, muy cuestionable,
pero que como hijo adoptivo, si tenemos una estatua de Largo Caballero, que era un asesino, ¿por qué no vamos a tener al pobre Almodóvar como hijo adoptivo? Igual. No, bueno, yo coincido en gran parte con lo que dice Germán. Es cierto que Almodóvar pues, es un sectario. Con esas declaraciones no hay mucho... Un primitivo no hay que afinar mucho, es un sectario muy tosco además. Sí. Y muy apegado a donde se mueve la pasta. Este paso de ser un empleado de Telefónica a ser un multimillonario. Y bueno, y con unas sospechosas formas de enriquecimiento. Pero lo de Panamá sí, solo vale para la derecha, a la izquierda se le perdona a Panamá. Eso hablo del sectarismo total. En cuanto a darle ese estatus, bueno, no se puede negar que Almodóvar pues, ha rodado muchísimo en Madrid. A mí me gustaban más las películas iniciales, mucho más macarras que las que hace ahora, llenas de cursilería. Pero bueno, entiendo que se le pueden dar ese título. Lo cierto es que al PP también se le puede aconsejar a algunos de ellos pues que se presenten algún casting de estos de Almodóvar para algún papel de masoquista. Y hasta ahí comento, vamos. No, sobre todo que se puede estar uno de acuerdo no con Almodóvar, pero claro que el PP, que ha sido víctima de los ataques furibundos de Almodóvar durante tantos años, que vote a favor, claro. Es que yo no sé si es que el PP está buscando hacerse perdonar por la izquierda. Es que además es que yo insisto, es que no lo puedo entender. Están quitando nombres en Madrid, nombres de gente realmente excelsa en las artes, claro. Y escritores y gente realmente que con importancia cultural de verdad. Miguel. Y, bueno, yo me apunto a lo último que acaba de decir Germán, es decir, lo que a mí me ha suscitado como reflexión el tema que tú traes aquí a debate es como el Partido Popular en Madrid puede estar acompañando una iniciativa así cuando estamos hartos de ver que en el callejero, ya sé que es distinto ser hijo adoptivo que tener el nombre en una calle. Bueno, tiempo al tiempo, Pero bueno, estamos hartos de ver cómo efectivamente pues, han querido destruir memoria histórica saludable y no antidemocrática. Y yo creo que es una especie de borrachera de buenismo la que padece el Partido Popular, porque... No digo ya votar en contra, pero por lo menos abstenerse, decir, mire, esto no va con nosotros, ¿no? Por lo menos eso, porque parece que estamos en un remedo de lo que hacía Gil Robles, ¿no? Que en tiempos del denominado bienio negro, que desde luego fue mucho más blanco que el primer bienio de la Segunda República, lo que hacía Gil Robles era, pues por no... enturbiar las aguas y por no excitar no sé qué, estuvo con una fuerte representación parlamentaria que tenía, estuvo pues ausente del gobierno sin meterse en el gobierno con Lerroux ni con los demás, y aquí parece como que el Partido Popular es que tuviera miedo, como tú has dicho, de quedar un poco al margen. Yo qué sé, a mí me parece todo esto muy raro, dicho lo cual, también debo decir, Gonzalo, y no es una crítica que tú hayas incluido, que a mí con viento de fuerza 6 a 7. Quiero decir que voy remando a favor de mi corriente y esto me importa una higa. Bueno, Miguel, pues si te parece el próximo día, antes del gato, dices, mira, Gonzalo, quiero hablar de estos temas y te hacemos un gato a la carta para hablar de lo que te apetece. A mí, si te parece bien. No, he empezado por decir... vale. He empezado por decir que con todo respeto a tu elección, que tú diriges... y luego me metes las tocaditas. Muy bien, claro que sí. Me he metido en el debate y luego digo que a mí el señor Almodóvar, cuyo cine sinceramente no veo, pues la verdad que no me interesa tampoco un carajo. Pero bueno, sí le has oído insultarnos a la mitad de los madrileños permanentemente. Eso sí. Y a los que no pensamos como él. A todos los que no pensamos como él. Por cierto, lo ven ahí, Eva el Tonic, que ya saben que está condenado, todavía no ha entrado en prisión, ha publicado un nuevo rap. Y atención, ve y diles que tengo miles de misiles apuntando a su majestad. Yo estoy perplejo que vuelva R. Y ya con esta nueva, insisto, esto es reciente, fresco, ahora lo vemos, de este fin de semana. Mariano y Julio. Bueno, a mí lo de Almodóvar es que no me ha sorprendido realmente. Es decir, es la típica actitud del PP de Madrid, de Cristina Cifuentes. Es decir, yo creo que va en la línea de lo que quiere ser este nuevo PP así pop.
¿no? Que diría que también diría está yendo en el País Vasco, por cierto. Pelearse con Podemos por los recursos queda un poco raro. Sí, yo creo que es muy propio de este PP de Madrid, y ya digo que no me ha sorprendido pues que voten a favor de nombrar hijo adoptivo pues a quien ha insultado no solamente a los madrileños, sino a todos los españoles, al gobierno, a España, incluso. Sí, o sea, España. es que donde ha ido ha hablado mal de España. Es decir, yo le he oído hablar mal de nuestro país fuera de nuestras fronteras, ¿no? Que me parece ya la última traición que se puede cometer. Bueno, pues sí, pues ahora votan a favor, pues me parece muy bien. Hombre, también quiero entender, claro, que votan a favor de que sea hijo adoptivo por sus méritos culturales. No vamos a entrar en cuestiones ideológicas, ni políticas, ni personales, porque entonces ya sería cosa aparte. Pero también me gustaría saber que me hubiera sorprendido muchísimo más, también me gustaría decir que me hubiera sorprendido muchísimo más si fuera el Partido Socialista quien votara a favor de nombrar hijo adoptivo a un director de cine que no fuera de su cuerda. De su cuerda, digamos. Pero es que hay pocos, Mariano. Yo me pongo a pensar y hay pocos. También es una diferencia que hay que hacerlo señalar. Es así, eso. Julio. Bueno, lo que nos tenemos que plantear es cuáles son los motivos por los que se nombra hijo adoptivo a alguien. Si al final aquí lo único que se está valorando es que para nombrar hijo adoptivo a Almodóvar hay que valorar su aportación a la cultura y las películas que ha realizado, pues a mí me parece bien que se le nombre hijo adoptivo a él y a tantos mil más directores de cine que han hecho o han grabado de forma especial las calles de Madrid o los edificios emblemáticos de Madrid, sobre todo en las primeras películas de Almodóvar. El reflejo de la zona de Alcalá y de Gran Vía es enorme. Han hecho Madrid gráficamente grande a ese respecto. Entonces, a mí por esa parte me parece correcta. Oye, que si nos planteamos que a la hora de tener que darle el título de hijo predilecto a un director de cine o a cualquier figura literaria, tenemos que revisar toda su vida y todas las declaraciones que haya podido hacer, pues al final nos pasa, y yo me imagino que se habrá pasado a muchos de vosotros cuando al final habéis conocido a vuestros ídolos, ¿no? Si alguna vez habéis tenido la desgracia de tener que conocer a algún ídolo en persona, lo terminas convirtiendo en humano y te das cuenta de todo aquello que tú le habías cosificado y le habías convertido en bueno, al final es una persona más y en la mayoría de las ocasiones tiene defectos muy feos. Sí. Entonces, si vamos a empezar a valorar la parte personal de todas las personas que han sido hijos predilectos, es posible que del escalafón se nos cayeran bastantes de los que hay actualmente, o muchos de los que hay. Pocos tan agresivos. Es posible, pero yo de todas formas debo confesar, Gonzalo, que no es un ataque, que yo a Pedro Almodóvar no lo adopto como hermano, ni siquiera le confiaría la educación de mis nietas. Muy bien. Bueno, a ver, Miguel, ¿te parece que cambiemos de asunto? ¿Te parece bien? ¿Lo apruebas? Con toda mi aquiescencia y autorización. Bueno, pues venga, algo también relacionado, lo anunciamos hace nada. Valtonyc, este rapero que el Tribunal Supremo la semana pasada confirmaba esa sentencia de 3 años y medio por varios delitos, entre ellos el de enaltecimiento del terrorismo, por diversos insultos, etcétera, etcétera, pues ha vuelto a escribir una nueva canción en la que de nuevo ataca al rey y a diversos políticos del Partido Popular. El vídeo que incluye dicho tema ha sido publicado después de esa sentencia del Supremo por esos, insisto, delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la corona y amenazas. Atención, porque la nueva canción se titula Pido perdón porque he comprendido, que tiene un sentido evidentemente sarcástico. Vea, escuchen. Que tengo miles de misiles apuntando a su majestad, que más de la mitad del pueblo me dio potestad para acabar con su estirpe. Justice dile. Esperan que el plan active para levantar el puño cuando grite, que el sistema gripe mientras privilegios se derriten y ricos acaban escondidos en el Tíbet, porque juzgar con techos y derechos les parecía diver. Vamos a atacarlo donde mal les duele. Sus mansiones son hogares para la plebe y ellos picando roca 24 horas mientras llueve. No preocupados por atentados ni bombas, con miedo bajo nómina de que las llama zorra. De esos mensajes van cargadas las teles, miedo a perder el curro, no de que estallen cuarteles. Bueno, yo quiero pedir perdón por según qué expresiones he hecho machistas. Yo solo quería atacar a según qué mujeres por su condición ideológica y de clase y no por su condición de mujer, pero aún así pido perdón. Bueno, ¿cómo no lo van a hacer? ¿Cómo no lo van a hacer? No, pero un momento, porque quiero que escuchen lo que pedía Garzón, Alberto, después de la sentencia contra Valtonyc. En el Congreso de los Diputados pedía que del Código Penal se retirasen los delitos de enaltecimiento del terrorismo. Vean bien.
desde Izquierda Unida queremos una España en la que exista la libertad de expresión y el derecho a crítica sin tener como consecuencia un castigo administrativo o penal. 4 artículos que no corresponden a ninguna sociedad democrática y que desde hace 7 años se utilizan de forma profusa para coartar la libertad de expresión y para censurar la crítica política, como parte además de una estrategia, insisto, de la parte más reaccionaria y ultraconservadora de nuestra sociedad y también de la judicatura. A nuestro juicio, estos 4 artículos tienen que ser derogados. ¿Cómo no? Pido perdón porque he comprendido y suelta todo esto después de la sentencia del Supremo. Pero si cómo no lo va a hacer, si es la promoción... Porque le acaban de condenar, Germán, a 3 años y medio que se va el trullo. Si es la promoción absoluta, estuvo en prime time el otro día, recibido como un héroe, se le ve en todas partes. Aquí hemos puesto la música ahora mismo para explicarlo. Quiero decir, su promoción está ahí. Supongo que querrá que gane. Si hay otro gobierno, habrá un indulto para este delito de opinión, como dice la izquierda que es. En este momento ahora, este canalla, con perdón, que es no solo el Valtonyc, sino quien defiende que se quiten las leyes Garzón. de agresión a la jefatura del Estado, cuando están preparando una ley nueva de memoria histórica, el Partido Socialista, donde nos quiere imponer 4 años de prisión en cuanto critiquemos o digamos algo bueno del régimen de antes del 75, cualquier cosa que digamos comparado con la democracia o comparado con la sacrosanta república, nos pueden meter 4 años en la cárcel, cuando te pueden meter 10 años de inhabilitación por un artículo, cuando te pueden quemar libros, te pueden confiscar en casa materiales, te pueden hacer todo esto por cuestiones de opinión, porque no elogias a la República y al Frente Popular, porque elogias algunas conquistas dentro del régimen de Franco. Eso se está preparando en este momento. Y estos nos están hablando de libertad de expresión, más las leyes de la LGTB, que por cierto, esta presidenta en Madrid, de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, tanto presume de ellas, unas leyes de LGTB que son una mordaza absoluta, y que son unos recortes para las libertades de todo el mundo, de expresión y de actuación y de protección de tus propios hijos. Las leyes LGTB que han hecho son una salvajada. Son una salvajada y coartan y coaccionan y te recortan las libertades de expresión como ninguna ley se atrevería a hacer por parte de un régimen pinochetista, y se hace. Y la ley que viene de la memoria histórica es igual o peor, con las penas de cárcel y con las penas de inhabilitación y, como digo, quema de libros y destrucción de materiales, si quieren. A nosotros nos pueden meter en la cárcel a todos, pero al día siguiente, sí. Y nos pueden quemar la librería entera según esa ley que están preparando y que ya está en el Congreso. Que nos hablen estos personajes, nos hablen de libertad de expresión, vamos, es como para ponerse enfermo, de verdad. A ver, aquí hay una cosa respecto a lo que ha dicho Garzón sobre que no hay delitos tipificados en enaltecimiento de terrorismo en otros países de nuestro entorno, que eso es una falacia absurda y una absoluta gilipollez. Pero vamos, con todas las letras, como ya no estamos en hora infantil, se puede decir a las claras. Julio lo dice en cualquier horario, pero vamos, puedes matizarlo, no hay ningún problema, lo matizo así no os pongo en ningún problema a vosotros. Si hay algún niño viéndolo a estas horas, debería estar durmiendo. Vamos a ver, aquí el problema es que para justificar este tipo de situaciones nos podemos inventar lo que nos dé la gana. Vamos a ver, yo creo que la libertad de expresión en nuestro país no está en peligro. Pues la izquierda lo ha dicho así, perdona. Bueno, tenemos quiero ponerle a Julio, ¿cómo abrió el informativo de La Sexta el otro día? Lo vi, lo vi, lo critiqué. A raíz de esto de Valtonyc y lo de Arco, que lo de Arco, insisto, Valtonyc, Fariña y lo de Arco. Que no es que hable de presos políticos de 4 angelitos, no, de terroristas con sentencias judiciales de los jueces. Y así abría La Sexta, lo digo, porque era un dep a la libertad de expresión. Vean. Hola, buenas tardes. Hoy hemos tenido que comprobar varias veces en qué día del calendario estamos, en qué año, porque resulta bastante difícil comprender decisiones judiciales como la del cantante Valtonyc. Va a ser el primero en entrar en la cárcel por la letra de sus canciones, pero es que hoy también se ha decidido secuestrar un libro, prohibir su venta y además se ha retirado una obra de arte de Arco por entender que es incómoda y, ante la duda, mejor retirarla, esconderla. Sí, estamos a 21 de febrero de 2018 y sí,
estamos en España. Vamos a ver, si tú juntas tres falacias, las cuentas de forma sesgada y además pones una intención como muy ofendida, te sale una pieza como esta. Oye, queda muy bien, tienes mogollón de visibilidad y tienes unas cuotas de audiencia brutales y la gente aplaudiéndote con las orejas. Lo de Valtònyc no es acabar con la libertad de expresión. En ningún momento a este señor nadie le ha dicho que sus letras son una mierda ni está en prisión por la parte correspondiente de las letras. Está por una serie de delitos tipificados que son muy claros, que es enaltecimiento al terrorismo, que son amenazas y el tercero era delitos y ofensas contra la corona. ¿Vale? Están tipificados, lo sabía antes de hacer estas letras y pese a ello las hizo. ¿Vale? Si en lugar de esto estuviéramos hablando de otro tipo de situaciones, posiblemente a la izquierda la tendríamos calladitas al respecto. Lo de Fariña no es ningún tipo de atentado contra la libertad de expresión. ¿Y lo de Arco? Y lo de Arco tampoco. Es que lo de Arco tampoco lo es. Vamos a ver, lo de Arco es un momento, una situación en la que una galería decide colgar una obra concreta y en el momento adecuado, por una circunstancia pusilánime, una de las personas de dentro de lo que es el comité de IFEMA decide que igual sería mejor retirar ese tipo de obra porque cree que igual va a tener un problema, ¿no? Ahora que están yendo ahí los medios y van a hacer mucho acto y tal. Y entonces habla con la galerista y con unas formas que dejan bastante que desear, le deja caer que igual habría que plantearse su participación en otros arcos. Claro, yo soy la galerista, a mí viene el comité de IFEMA y me dice que si no quito la obra puedo entender que el año que viene no expongo, yo de ahí saco una pasta correspondiente y yo lo quito. Obviamente, pero ahí no hay una censura real, porque ahí la censura, si la vamos a atender como corresponde, es previa a todo este tipo de situaciones. Bueno. Sería que una serie de temas no se pueden tocar o una serie de temas no se pueden hablar. Y esa obra se expuso y las letras de Valtònyc están ahí, los vídeos de Valtònyc están ahí y ha sacado un disco nuevo. Y Fariña, cuando pase este tipo de situación, además por los libros que ya tiene vendidos, pero cuando pase la situación que tiene, Fariña se va a forrar, desde luego. Secuestro del judicial, libro, sí. Al final se devolverá. Y además es que una caución depositada por si acaso se llega a demostrar que efectivamente no hay un incumplimiento. Pero titular sí o no, ¿te ha sorprendido que post sentencia judicial haya publicado esta canción diciendo y otra vez con claros delitos por los que ha sido condenado? Si ya ha sido condenado por esos delitos, ¿no puede volver a ser condenado por esos mismos delitos? Bueno, bien. Sí puede. No en este caso y no con lo que ha dicho. No, espera, yo no lo sé porque yo no conozco mucho eso. Porque, entre otras cosas, esta criatura, cada vez que la oigo, y la he oído hoy por segunda vez, es que me parece que se va a ñugar. No, son las mismas amenazas, exactamente las mismas que ha hecho anteriormente. Pues no ha añadido ninguna más. No sé, yo... Lo que pasa es que, aunque tú no añadas ninguna más, si tú reiteras, tú estás otra vez incidiendo, no vulneras el principio non bis in idem del Código Penal, vamos, del procedimiento penal, quiero decir. Pero por no meternos en cuestiones técnicas, yo es que creo... Este señor no es un cantante. Claro que no. Este señor es un señor que va soltando exabruptos por ahí. Es un odiador profesional. Repito, yo cada vez que lo oigo es que me angustia un poco porque hace así como parece que inspira como que le falta el aire, ¿no? ¿Cómo hace Miguel? A ver. Es que rapero. Eso es el rap. Yo la verdad es que cuando le oigo, yo no le veo. Vosotros tenéis la gran ventaja, diría yo, la condena de oírle y verle al mismo tiempo. Yo me lo ahorro. Pero es que este sujeto, a mí no me sorprende en absoluto. Este tío se ha dado cuenta de que su popularidad va increciendo con todo lo que hace, y como somos un país que le prestamos mucha atención a este tipo de cosas y más le prestaremos, pues él, hasta que el filón se le agote, seguirá diciendo cosas. A este señor, si gana pasta, ¿qué más le da? Estarse un ratito a las sombras y cuando salga va a salir reforzado. Eso también es verdad. Claro. Bueno, enseguida Iván y Mariano, pero antes la última pausa de publicidad y seguimos aquí con más reflexiones. Hasta ahora.
Quedan 2 minutos para medianoche, aquí seguimos en el Catalagua. Últimas reflexiones acerca del asunto que les habíamos planteado antes de la publicidad. Valtonyc, ese rapero condenado por esas gravísimas amenazas que había hecho a la Corona, a este canal, por cierto, a tantas otras personas, pero ha sido condenado por unas letras que escribió. Oye, el juez le preguntó, ¿usted es el autor de estas letras? Sí, pam, condenado, tan fácil como eso. Venga, y ahora ha vuelto, reincidente. Mariano e Iván y Mariano. No, bueno, yo diría que son... Bueno, yo no escucho a Valtonyc, no sabía ni que existía hasta que ha salido, hasta que los medios lo han encumbrado, como decía Germán hace un rato. Pero vamos, yo escucho esta letra, que por supuesto lo que es amenazar. Otra cosa es que el tío no tenga capacidad de llevar a efecto sus amenazas, porque evidentemente no tiene ningún misil, ¿no? Pero sí que es cierto que amenaza. Es de una brocha gorda, es de una grosería, una ramplonería, pues que se cae por su propio peso. Y luego además mienten los medios voceros de estos sujetos, porque aquí no está prohibida la crítica en España en absoluto, ni ha estado nunca. Es que esto no es crítica, esto es insulto. O sea, yo me acuerdo, vamos, podemos tirar de ejemplos clásicos. Cervantes criticó al propio rey, pero fue una crítica, no un insulto, claro. Fue una crítica, no un insulto. Y aquí lo que son insultos. Y luego con respecto a lo de Arco, hombre, pues eso huele a montaje por donde lo mires. Es decir, lo quitamos y lo compramos el colega del Roures, luego aparece en las televisiones de este grupo, además perfectamente alimentado por una serie de dirigentes y con una ideología muy clarita y con una publicidad muy potente. Es decir, que todo es un montaje pues que huele a distancia. Con respecto a lo que se ha comentado también de destacar algún aspecto positivo del franquismo, pues me tengo que tentar la ropa, porque yo en el pasado he destacado, como es lógico y normal, algunos aspectos del franquismo. Es que estaría bueno que en 40 años de gobierno no se haga nada bien. En fin, esto es un auténtico ejemplo de sectarismo y de cutrez, en realidad. Mariano. Bueno, este personaje, Valtonyc, que yo tampoco tenía el gusto de conocerle en absoluto, yo creo que lo que quiere es ganarse la vida. Es decir, desde luego no se va a ganar la vida cantando, porque no sabe ni puede el pobre hombre, ¿no? Ni con sus letras tampoco. Entonces tiene que, pues eso, odiar, insultar, amenazar, hacerse famoso. Si tiene que pasar un rato en la cárcel, lo pasará, pero se ha hecho famoso. Y desde luego le van a dar cancha en muchos sitios, y seguramente pues tiene una parte de su vida resuelta con estas tonterías que ha hecho. Claro, sacará pasta directamente. Es decir, es su manera pues ruin de ganarse la vida. Pero bueno, hay gente para todo, y para esto también. A mí me ha sorprendido más lo de... Bueno, me ha sorprendido, ya a estas alturas en el Congreso la verdad tampoco, pero lo de Alberto Garzón me ha preocupado más, digamos, ¿no? Porque no deja de ser un portavoz adjunto, el puesto que tenga ahora mismo en Unidos Podemos, pero que pida la eliminación del delito de enaltecimiento del terrorismo contra el sentimiento religioso. Es decir, yo no sé qué le molesta exactamente a Alberto Garzón de que el enaltecimiento del terrorismo sea delito y sea castigado en España. Es decir, ¿por qué le molesta? ¿Por qué le molesta que las víctimas del terrorismo estén protegidas con todo lo que hemos pasado en este país con el terrorismo de ETA y el terrorismo yihadista? ¿Por qué le molesta? Debería explicarlo de esa manera. ¿Y por qué le molesta también que cuando se atenta contra el sentimiento religioso pues se pueda penar y sea delito también? Yo creo que eso deberían explicarlo para dejarlo claro, porque es un problema que tenemos ahí. No hay tiempo para más. Antes de despedirnos, 2 avisos. Parece que soy el sacerdote al final de la misa. Bueno, 2 avisos importantes. El primero, miércoles 7 de marzo a las 7 de la tarde en el Club de Amigos de Intereconomía, conferencia de Germán Tertsch titulada Europa en la encrucijada. Ni más ni menos. 2 titulares de la conferencia, Germán. ¿Sobre qué versará? Bueno, están pasando muchas cosas en Europa. Vamos a hablar también de España, vamos a hablar realmente de cómo es la conmoción que se está produciendo en toda Europa con el hundimiento de la socialdemocracia, el surgimiento de los nuevos planteamientos y las oportunidades que se abren y los enormes riesgos que existen en el continente. Pero también hablaremos de España y también miércoles 7 de los carros a coger. Eso también está muy bien. 7 de marzo a las 7, si quieren apuntarse 91 616 2464 o en club@intereconomia.eu o en su página web intereconomia.org. Y por cierto, un aviso.
La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias ha suspendido todas las clases mañana en todas las islas, menos en Lanzarote y en Fuerteventura, como consecuencia del temporal. Lo digo por si ustedes tienen hijos o pretenden ir a clases, son estudiantes, que sepan que mañana, menos en Lanzarote y en Fuerteventura, no podrán hacerlo porque se han suspendido las clases. No hay tiempo para más, nos vamos. Iván Vélez, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Gato. A vosotros, buenas noches. Germán Terz, buenas noches. Buenas noches. Mariano, buenas noches. Gracias por haber estado en un día tan cansado para ti. Gracias, buenas noches. Miguel Durán. Queda usted expresamente autorizado en función del artículo 20 de la Constitución, para incluir en los próximos programas aquellos temas que quiera, con independencia de que luego un pobre servidor que no ve mucho, pues no. Y Temisa es. Hombre, esta pajarita, muchas gracias, Miguel, qué detalle. Fíjense, no sé si Bea, puedes hacernos un primer plano de lo que se dedica a hacer Miguel en el programa, que hoy día, no sé si por aburrimiento, Miguel, porque no te entretienes o porque tienes unas manitas con que... Almodóvar ha hecho muchas. Porque tengo 7 más aquí y eso quiere decir que puedo hacer 2 cosas a la vez. Hablar, bueno, 3, hablar, escuchar y hacer pajaritas. Efectivamente. Bueno, Miguel, que gracias por este presente que me haces. Julio Llenar, que gracias por haber estado esta noche en El Gato. A vosotros. Cuídate. Se intentará. Claro que sí. Y a todos ustedes, que gracias por su confianza. Ya lo ven, se pueden suscribir al boletín gratuito de La Gaceta, donde recibir las mejores noticias y el resumen de las mejores noticias del día. Mañana El Gato vuelve a las 10. Que pasen buena noche. Adiós.